Os voy a presentar. Empiezo, bueno, los conocéis de sobra, pero bueno, ya sabéis. Empiezo por Tinet Rovira, que es director general de Yes Music desde el año 2011. Comenzó su carrera en Radio Nacional de España, pasando por Televisión Española, TV3 y la productora Backstage, antes de consolidarse en Yes Music. Es uno de los grandes del entretenimiento español, responsable de formatos de gran éxito como Tu cara me suena, Operación Triunfo, ambos desarrollados en nuestro país y exportados internacionalmente. Y bajo su dirección, Yes Music también produce otros concursos como Atrapa un Millón, Boom, Ahora Caigo o Traitors España. Claro, decíamos, Tu cara me suena, Tinet. Tu cara me suena se ha exportado a 45 países, sí. Es un formato español, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de poder adaptar y qué barreras culturales también os habéis encontrado para exportarlo? Bueno, buenos días a todos. Yo creo que hay una máxima, que esto funciona en televisión, es que para que una cosa sea universal o para que una cosa sea internacional, primero tiene que triunfar en su propio territorio. O sea, hay una fantasía, una falacia en esto de la creatividad, que a veces se reúne gente de 3 o 4 países y creen que pueden crear el ultimate format, ¿no? El formato que pueda ser un formato universal. Los formatos básicamente se hacen pensando en un público concreto y una necesidad concreta y en un mercado concreto. Si tú das en el clavo y te funciona en tu mercado, por muy pequeñito, por muy local que sea, esta idea local se puede hacer en universal. Pero nunca, yo no conozco ningún formato que ha hecho la trayectoria al revés, es decir, algo que un Sinedrín de grandes creativos cree para todo el mundo. Entonces, lo primero que nos pasó a nosotros fue que en España dimos en el clavo, gustó muchísimo Tu cara me suena, y lo hicieron en Portugal. Y dijimos, bueno, va, somos primos hermanos, esto no tiene ningún mérito, porque que guste... ¿Cómo sois, las personas no, de éxito, pero siempre humildes. Dices Portugal, vale, sí. Luego se estrenó en Italia, y dijimos, va, sur de Europa, ¿no? Que nos parecemos mucho. Nos tienen este paquete de los primos del sur de Europa. Pero de golpe se estrenó en China. Y el gran éxito fue que en China nos compraron el formato, porque normalmente en China te lo copian. Oye, pues eso es un meritazo, ¿no? Claro, claro. El primer éxito del formato fue que lo compraran. Entonces, lo compraron y lo hicieron de una magnitud tan bestia, que creo que eran 24 famosos. Se llamaba el... Ay... Sí, sabía, algo así como los caballeros de los 100 cambios, ¿no? Fue un éxito tan rotundo que la final de Tu cara me suena chino ganó a la ceremonia de los Juegos Olímpicos, la ceremonia final. ¡Ostras! Tuvo 200 millones. Entonces dijimos, a ver un momento, ya no somos primos de los chinos, no tenemos el mismo sentido del humor. Entonces aquí es cuando nosotros nos empezamos a creer que esto podía viajar por el mundo, y así ha sido. Entonces, pero yo creo que el test definitivo fue que en China se reían. Al final nosotros compartimos unos iconos universales, los Madonna, los Beatles, Michael Jackson, también han penetrado en China, ¿no? Entonces dices, bueno, pues hay todos unos referentes internacionales que a nosotros que hemos compartido con toda la humanidad, y luego están nuestros astros locales que también merece la pena recordarles, ¿no? Y son ingredientes, fijaros que los ingredientes de Tu cara son ingredientes universales. La admiración, admirar a alguien que hace algo que tú no sabías que podía hacerlo o que lo hace tan bien. La nostalgia, recordar cosas de tu pasado. Nosotros, uno de los números más celebrados son aquellos números que de golpe te retraen a las fiestas de pueblo, a tu infancia, que tienes algún recuerdo. El sentido del humor, la gente le gusta reírse. Un poco Tu cara me suena es un producto escapista, es decir, no te vamos a arreglar la vida, pero durante lo que dura Tu cara me suena te olvidas de tus problemas, ¿no? Y esto que yo creo que de aquí radica la universalidad del formato. Ahora vuelvo porque quiero que debatamos sobre un montón de temas, todos, pero os voy a presentar uno a uno. Macarena Rey, CEO de Shine Iberia. Su carrera en televisión comenzó en el grupo Telefónica y bajo su dirección Shine Iberia ha producido numerosos formatos de gran éxito como Masterchef o Maestros de la Costura, programas como Cover Night, Prodigios o Next Level Chef, entre otros muchos. Eres considerada una de las mujeres más influyentes de la televisión en España, destacando por su capacidad para adaptar formatos internacionales al mercado español y por su visión sobre la evolución del sector audiovisual. Últimamente también, que no quiero que se me pase y que luego quiero que hablemos de eso, es la importancia del fenómeno documental que habéis experimentado, que luego me lo cuentas con el tema de Alaska y de Miguel Bosé, que son números estratosféricos, habéis roto el mercado y se está abriendo ahí una peculiaridad muy interesante de la que luego quiero que hablemos. Pero antes, Masterchef, ¿no?
algo que era tan, digamos, nicho, algo que no era transversal, la cocina, ¿no? Y a través de MasterChef habéis conseguido que pues eso, que se transversalice, que se ponga de moda. ¿Esto cómo se hace? Bueno, yo creo que... Bueno, buenos días. Yo creo que la cocina sí que es transversal. O sea, todos celebramos, y sobre todo en este país, ¿no?, que todo lo celebramos alrededor de una mesa. Al final del día, el tema de la cocina y en el momento en que llegamos nosotros, que era toda la época del food porn y Instagram y toda la gente colgando los youtubers, colgando recetas, como que MasterChef se subió a esa ola, ¿no? Y evidentemente tuvimos la suerte de que una televisión creyó en el tema y lo hizo global, ¿no?, para España. Pero yo creo que MasterChef tiene los ingredientes de cualquier formato de éxito, ¿no? Como decía Tinet, al final tienes una mecánica muy clara, una temática que es la cocina, que sí que es transversal, un casting muy bueno que genera emociones. Al final estás buscando que la gente empatice y que la gente se siente identificada con esos personajes que ves. Un jurado muy potente, ¿no?, que al final es riguroso, tiene personalidad y en su momento genera polémicas que están al final en las redes sociales y en todos los sitios, ¿no? Y luego tiene una comunidad digital, yo creo que es muy importante, ¿no?, que ese contenido que tú generas tenga toda la parte de redes sociales y que se hable, que genere conversación, ¿no? Y Masterchef lo hace, ¿no? Y luego yo creo que también pues lo hacemos de una forma muy espectacular, enseñamos España, que es algo de rincones que la gente desconoce, ¿no?, unos que son muy conocidos, otros que no tanto. Entonces, bueno, yo creo y le metemos algo que en otras versiones de Masterchef no existe, que es el humor, el sentido del humor. Siempre buscamos, o sea, reírnos con ellos y en muchos casos, bueno, la gente considera que es casi cómico, ¿no?, lo que ocurre allí, ¿no? Y es verdad que la cocina te da para reírte, porque hay gente que defiende sus platos que son indefendibles hasta unos niveles, ¿no? Sí. Y todo el mundo se acuerda del famoso León come gamba, pero hemos tenido muchos de esos, ¿sabes? Y que la gente te justifica y te dice, no, es que esto tiene sentido, ¿no? Entonces yo creo que el sentido del humor es clave para... Y luego esta forma de deshumanizar, ¿no?, a los famosos, que también hablaremos de famosos y de aquel primer formato Hotel Glam, ¿no?, que fue el primero que puso ahí a famosos orbitando. Juanra Gonzalo está tan morenito porque viene de Honduras, ¿verdad, Juan? Está siempre moreno. Está siempre moreno. Todo el año. Es un superviviente, llevas un año de... A mí me han expatriado directamente ya. Cuando no te vas a la isla, por una cosa o por otra, siempre estás moreno, Juanra. Sí. Bueno, pues Juanra, que lo conocéis también, me es director... Me he puesto chaqueta por eso, porque lo he hecho de menos. Están tirando en pelota y digo, no, por favor. Bueno, director general de Cuarzo Producciones desde 2017, amplísima trayectoria en diferentes cadenas y productoras, ha trabajado en Las Mañanas de 4 con Concha García Campoy, a la que tanto echamos de menos, ¿verdad? Y tanto. Y posteriormente dirigió programas como Super Nanny. Actualmente Cuarzo produce dos de los formatos más exitosos de la televisión española, Supervivientes y La Isla de las Tentaciones. Qué mala profesión tienes tú, ¿eh? Bueno, Gonzalo destaca la importancia del casting, también ha hablado Macarena del casting, es importantísimo, y del equipo de profesionales como claves del éxito en sus producciones, así como la necesidad de innovar y arriesgar con nuevos formatos. Claro, hablaba antes Macarena, ¿no?, de la importancia del casting, de los vasos comunicantes que son también las redes sociales, del tipo de público, un tipo de público joven que parecía que la televisión, que los jóvenes habían abandonado la televisión y de pronto nos hemos dado cuenta que no, que era la televisión la que había abandonado a los jóvenes, ¿no? Y en cuanto a Supervivientes, ¿cómo ha evolucionado este formato y en qué momento está ahora? Pues hola, buenos días a todos, buenas noches, yo no sé ni la hora que acabo de aterrizar ahora. Que, bueno, ha evolucionado, fíjate, yo hice Supervivientes por primera vez en el año 2003, de redactor, o sea, con Globo Media, hace la tira. Y ha evolucionado, pues yo creo que ha evolucionado con el tiempo también y se ha ido adaptando un poco a las necesidades. Yo te puedo hablar sobre todo de los 2 años que llevamos haciéndolos nosotros en Cuarzo y creo que nosotros la apuesta clara que hemos hecho es que este programa se hace en Honduras, con lo cual hemos hecho que las 4 horas de programa 3 veces a la semana se haga todo desde Honduras, porque todo pasa allí, entonces hemos quitado mucho peso al plató, mucho peso a gente que habla de cosas desde aquí
para darle protagonismo a la gente que creemos que lo tiene, que es la gente que lo está pasando especialmente mal allí. Y entonces esa ¿Por qué nos hace tanta gracia que la gente lo pase mal? Eso es importante, que es lo que decía lo del humor, Macarena. La frustración del ajeno nos gusta. Tanto en gusta. Supervivientes como en La Isla, nosotros intentamos aportar también ese humor, y por eso también es importante el casting, y gente que, aparte de que nos transmita lo mal que lo está pasando, porque realmente lo están pasando muy, muy mal, te puedas reír con ellos también y acompañarles en este proceso que tienen. Entonces, bueno, pues luego hemos evolucionado también técnicamente. Nosotros hemos hecho un esfuerzo especial en cuestión de realización y de medios técnicos para mostrar la espectacularidad del formato y la espectacularidad de la zona donde estamos haciendo el programa. Es que, claro, la técnica es fundamental, porque, Sí, claro, sí. en la televisión tiene que ser así, y más en el entretenimiento, ¿no? Y en el momento que hay un retardo más de lo necesario, que la técnica es Hemos ajustado fundamental. mucho ese tema del retardo, ya no hay prácticamente nada, drones, cámaras subacuáticas, o sea, de todo un poco, steadies, grúas. Entonces es una superproducción bastante espectacular, equipos en Madrid, en Honduras, con muchas horas de diferencia, pero perfectamente coordinados para que todo funcione a la perfección. Luego hablamos de Las Tentaciones. Sí, Otro sí, sí, pelotazo que vamos a analizar. De Montoya, tenemos que hablar De Montoya, hombre, claro, y cómo Montoya, por favor, tal, como esto, a través de las redes sociales, hay Guppy Goldberg, Montoya, por favor, ¿qué? ¿Qué dice Guppy Goldberg? Hablando de Guppy Goldberg y nosotros, todo de el mundo. Montoya, todo el Sí, mundo, sí. todo el planeta. La playa, la Habéis hablado de humor, yo era Agustí, fantasía Agustí Esteve, tú sabes mucho de humor. Bueno, no te creas, yo soy un poco intruso porque llevo 9 años haciendo pareja profesional con Andreu, pero yo vengo del mundo de la información. Yo Espera, lo último que te que hice presento. era 324, el último canal de noticias 24 horas. Es decir, que me siento un poco intruso con mis compañeros, pero bueno, estoy aprendiendo Sí, o sea, cosas. síndrome también, del vengo a impostor. O sea, aprender los más grandes todavía. también tenéis síndrome del impostor, ¿eh? No solo nos pasa a los que salimos Bueno, en la tele. es que, bueno, ya ves el elenco aquí, entonces yo voy aprendiendo cosas, que eso es lo que mola, ¿no? Que te levantas por la mañana, pones el pie en el suelo y dices, hostia, voy a trabajar en una cosa que voy a aprender, ¿no? Pero bueno, Te presento. Sí. Agustí Esteve, director general ejecutivo. Es como que la audiencia ha decidido, ¿no? No, Sí. Agustí. Director general ejecutivo del Terrat, productora fundada en 1989. Sí. Actualmente forma parte de MediaPro Studio. Correcto. Junto con Andreu Buenafuente conforma el órgano de dirección de esta compañía especializada en formatos de entretenimiento y ficción. La productora se caracteriza por crear contenidos basados en el humor, como ya sabemos, la provocación, interesante, y la singularidad como herramienta de reflexión social. Homo zapping, Leitmotiv, Locomundo, La Revuelta, El Consultorio de Berto o recientemente Futuro Imperfecto, que lo estáis petando también, algo totalmente, Bueno, ahí estamos, no sé si así, esperado o batallando. inesperado, pero de pronto es como, ¿qué? Un 12, primer programa, y el cuarto programa que antes lo estábamos hablando, Sí. decías, bueno, pues ya no es casualidad, ya me lo voy a empezar a creer un poco, es como cuando es llegaron a día China, ¿no? Tienes, jueves dijeron, a bueno, esto ya... jueves. Tenemos aquí supervivientes. Pero que tenemos que convivimos muy bien. Convivimos escucha. muy bien. La verdad es que Claro, sí. es que un 21 Claro. con un 12 y pico, es que de verdad, es que vais a morir del éxito. Demuestra que hay hueco. Vamos a hablar del tema precisamente del humor, ¿no? Antes hablábamos, antes de que nos pusieran los micros. ¿Cómo ha evolucionado el humor y en qué punto está... porque se ha estigmatizado mucho también el humor, ¿no? Dice, bueno, hay que hacer humor blanquito, hay que no molestar, las líneas rojas. Ya. ¿En qué punto está el humor ahora mismo? Yo creo que el humor es importantísimo, lo decía Macarena, lo decían los compañeros, Tinet también y supervivientes también. El humor, si forma parte de un formato, siempre ayuda, ¿no? Y ayuda a que el espectador se sienta identificado. En el caso de los programas de humor que hace Terrat, sí que es verdad que nosotros lo que hacemos es que, claro, el humor es en referencia a lo que pasa en la vida, en la actualidad, por tanto tiene que estar súper conectado. Y que también creo que es un reflejo de cómo son las sociedades, ¿no? Y de qué se debate, de qué se habla. Y es un factor que determina la salud democrática, creo yo, de las sociedades, hasta qué punto se puede hablar de todo, ¿no? Tal cual, sí. Y normalizar eso, que también creo que es una seña que marca hasta qué punto una sociedad avanza, ¿no? Y es decir, puedo hablar de todo, en este caso nosotros desde la televisión pública, que tampoco las teníamos todas, porque sí que es verdad que es un formato que obliga al espectador, es un formato exigente, porque estás hablando de cosas que tienes que tener la referencia de lo que pasa para que te haga gracia lo que estás viendo, ¿no? Entonces, es un reflejo absoluto de la realidad. Nos basamos al hacer humor en esa realidad, ¿no?
y exigimos al espectador, de ahí que creo que tiene la importancia de ese formato que haya sido bien acogido por parte de la audiencia, ¿no? Lo que pasa es que es muy costoso, hay que trabajar mucho el guión, es una comedia que tiene capas, que parece que es una cosa simple, pero en realidad pasan muchas cosas, que ante una broma detrás te hace pensar a veces, es decir, que hay que ir programa a programa. ¿Hay autocensura ahora mismo? No. No y no lo digo porque estoy aquí, sino porque Andrés lo dice. Sí. Y la verdad es que nosotros venimos ya de testar este programa, que no era exactamente igual de la televisión pública catalana, donde pudimos trabajar con absoluta libertad, y estamos trabajando con absoluta libertad en televisión española. Pues es una gran noticia, porque sí que es verdad que a veces dices, bueno, es que no hay censura, porque no la hay explícita, y sin embargo hay profesionales que sí que algunas veces dicen, mejor me autocensuro por si acaso, no, o lo que yo sea, creo que hay ¿no? que normalizar. Y me pilla a mí misma también, bueno, por si acaso. Lo hablaba con Andreu el otro día, hasta qué punto, bueno, en las líneas rojas y no sé qué, yo creo que hay que dejar de hablar de eso. O sea, hay que normalizar que la comedia lo que hace es hablar de lo que pasa, desde la perspectiva del humor, ¿no? Y normalizar eso, no siempre estar diciendo, oye, es que se molesta este, que se molesta el otro. Bueno, y yo creo que esto, filtrado por Andreu, que es una persona que lleva todos los años que lleva, que se ha mantenido durante todos estos años, que yo creo que el éxito está también, evidentemente, en mantenerse y en tener una comunidad de audiencia que le sigue, pues evidentemente se tiene que hacer comedia con sentido común y con inteligencia. Evidentemente no vale todo, creo yo, pero hay que normalizar que se pueda hablar de todo. Mario Briongos, CEO de Fremantle España, inició su carrera en la productora Zeppelin, trabajando en formatos como Gran Hermano, La Casa de tu Vida o Confianza Ciega, posteriormente... ¡Jotía! Posteriormente lideró equipos de programas como Grand Prix o Que apostamos. Madre mía, que es que estoy abrumada con todos vosotros. Fremantle España ha consolidado y estrenado formatos de éxito como Got Talent, Factor X, Granjero busca esposa, Martínez y Hermanos o próximamente Jugando con Fuego, un reality de éxito internacional que llega a Netflix. En el caso de Got Talent, empezamos por ahí, Got Talent se trajo de fuera, ¿no? ¿Cómo fue esta adaptación? Sí, bueno, es un formato que realmente se estrenó en América es Got Talent, pero es un formato británico realmente. Y para mí Got Talent me parece que es un formato que en los inicios de los 2000 cambia un poquito la relación de la audiencia con la tele, ¿no? Porque pasas de ver en la tele a tus ídolos, a tus estrellas, y de repente Got Talent lo que te dice es, yo puedo ser uno de esos, ¿no? Claro. Entonces yo siempre digo que Got Talent para mí es el formato de televisión más democrático del mundo, porque todo el mundo llega ahí, tiene sus 2 minutos para hacer lo que quiera, lo que pueda. Otra cosa es como Risto le reciba y el pagazo que le pueda A dar. ver, bien no le va a recibir. Tú le conoces bien, o sea, que sabes cómo es la gasta. Sí. Y yo creo que eso es muy interesante, porque además se convierte en un vehículo también para contar historias muy guay. Creo que además el título de estos desayunos del entretenimiento como escaparate es verdad, porque es un sitio donde la gente va, cuenta sus historias, su talento, y además visibiliza cosas que son muy importantes para la sociedad, como la violencia de género, enfermedades raras para el estudio. Y creo que es importante que este tipo de programas sigan avanzando, porque me lo decía otro día una amiga en una reunión de amigos del colegio, que te reúnes con gente que hace 40 años que no ves, que te descubres que eres viejo, y le dice, oye Mario, ¿dónde estás tú? Pues yo estoy en Fremantle o tal, en Massinger. Pues qué guay, ¿tú qué haces? Mira, pues yo soy la jefa de prensa de una fundación que se llama Fundación de Enfermedades Periónicas. Y me digo, hostia, ni puta idea, ¿qué es esto? Y me dice, pues bueno, son enfermedades raras, muy difíciles de curar y tal y cual, y para nosotros sería el mejor escaparate del mundo poder ir a Got Talent, a que alguien pueda hacer algo, contar esta historia, dar visibilidad y poder conseguir financiación o que la gente pueda invertir. Entonces, en ese momento, muchas veces los productores no nos damos cuenta en la vorágine en la que vivimos, de producir, vender, sacar beneficio, y nos olvidamos a veces del poder que tiene el entretenimiento para la gente como escaparate y para visibilizar cosas. Entonces creo que es muy bueno reivindicarlo, y me hace mucha ilusión que el título de estos desayunos sea este. Sí, la verdad que sí. Y además habéis hablado todos de casting, ¿no? En tu caso, en el caso de los realities también, de cómo esas personas pasan a un plano donde también son más vulnerables, donde estáis trabajando con seres humanos y donde, pues eso, temáticas tan importantes como esta, que también tienen que ser compatibles con las audiencias, ¿no? Esta cosa tan cruel, ¿no? De decir, ostras, vamos a hablar del casting. ¿Qué porcentaje, cuán importante es el casting, Tinet?
En Operación Triunfo, ¿qué dirías? ¿Un 30, un 40, un 20, un 10 dentro de un formato? En el caso de Operación Triunfo, pues un 90%. Es decir, nosotros le damos mucha importancia al casting. Estamos ahora haciendo el casting para OT 2025. Hemos ido 9 ciudades, solo nos queda Madrid ahora. Hemos hecho un parón esta semana para que hagan la selectividad, las pruebas de acceso. Y creo que este año vamos a ver a más de 10.000 personas. De estas 10.000 personas irán al casting final aproximadamente en números 100 personas. O sea, es muy importante el casting. Y de estas 100 personas van a salir las 18 que vayan a la gala cero, ¿no? Entonces, imagínate el esfuerzo que hay para encontrar estas 18 personas, que sean gente talentosa. Básicamente, yo creo que cuando haces un casting tienes que ver para qué lo estás haciendo. En el caso de Operación Triunfo es un casting de cantantes, de gente que canta bien, con lo cual el primer filtro es que tiene que cantar muy bien. No tendría ningún sentido patearnos toda España para entrar a 18 que no canten o que no afinen o que no tengan ninguna aptitud para el canto. Entonces, de estos 100 vamos a escoger evidentemente los que mejores canten, pero luego hay otra cosa, que es que hay gente que canta muy bien, pero no tienes ganas ni de verlos ni de escucharles. Ya. Que esto es una cosa que ahora me dices, ¿cómo pasa? Esto nos pasa a todos. A mí me han dicho, bueno, no te quiero escuchar. Y ¿cuántos cantantes? Yo te puedo hacer una lista, no la voy a hacer. ¿Cuántos cantantes hay que son sí, con voces sí, extraordinarias? Que la haga. Aburridísimo. Mira, Aurelio Manzano, que la haga. Yo me voy a jubilar pronto y voy a hacer mis memorias. No, pero es verdad. O sea, nosotros en el casting que buscas, pues que entra alguien y dices, ostras, me ha cantado 30 segundos y me gustaría un concierto de esta persona. Me gustaría saber quién es su padre, quién es su madre. Me gustaría saber a qué cole ha ido, cómo son sus amigos. Eso es lo que estamos buscando. Evidentemente, como que es un programa de cantar, tiene que cantar bien, porque si no sería un fraude, ¿no? Pero a partir de que cantan bien, tú lo que estás buscando es gente que pueda interesar, que tenga algo interesante, que tenga algo a comunicar. Lo que sea, ahora decía Mario, pues a lo mejor es alguien que ha pasado por algo y este algo le ha marcado en la manera que él canta, en la manera que él se expresa. O viene de una situación familiar pues que le ha llevado X hacia cualquier cosa, ¿no? Entonces, básicamente lo que buscamos es gente interesante o que nosotros creemos que pueda interesar al público y, evidentemente, huimos de la gente aburrida. Y que luego tiene la parte, toda la parte de reality, aparte de encontrar esos cracks, esos verdaderos artistas, ¿no? Bisbal, tal, bueno, es que es impresionante, que luego te olvidas de dónde vienen, dónde van, son increíbles por ellos mismos, ¿no? Pero hay una convivencia, yo no sé si en el formato habéis tenido que adaptar, porque claro, la gente ya viene muy sabida, ¿no? Como con los Grandes Hermanos, como con todo. Sí. Entonces no sé si habéis tenido que adaptar algo en esa convivencia o va a haber algún cambio en ese sentido. Es muy difícil, es muy difícil fingir cuando vives 24 horas. O sea, yo no aguantaría. Nadie de aquí aguantaríamos el filtro 24 horas que una cámara te estuviera grabando. Porque ya no es tan solo lo que tú estás diciendo, sino es lo que entiende la gente de lo que tú estás diciendo. Claro. Que estamos en un mundo de malos entendidos y en un mundo del clickbait y en un mundo de que cualquier cosa que tú digas se puede fraccionar y utilizar en contra tuya. Entonces, ellos tienen que mostrarse tal y como son, con las cosas buenas y las cosas malas. Nosotros no somos ni el 100% buenos ni el 100% malos. También hay otra cosa aquí, que es el editaje. Yo te puedo hacer un editaje que te dejo de 1000 maravillas y con el mismo material te puedo editar un vídeo que te dejo como la peor persona del mundo. Entonces, nosotros creemos en el... Sí, tenéis mucho poder, sí. No, pero nosotros creemos en el 24 horas, que es un canal donde tú ves a la gente sin editar, lo que dicen es lo que dicen, y si te enamoras, porque nosotros lo que queremos es que haya un proceso de enamoramiento, es decir, nosotros hacemos un casting que creemos que puede gustar al público. Entonces tiene que empezar el proceso de enamoramiento, que la gente se enamore de esta gente, que tenga ganas de escucharles, que luego que tenga ganas de comprarles sus discos, que tenga ganas de ir a sus conciertos. Con lo cual, nuestra labor como editores de contenido es que esto ocurra. Yo no se me ocurriría para nada hacer un editaje pensando en lo que los tengo que hundir en la miseria y que en cada resumen tiene que ser lo peor de cada uno. No, si tú estás ahí creando estrellas, pues tienes que enseñar lo mejor de cada uno. Y es verdad que la gente... Ahora que hablamos de la sociedad, cómo ha cambiado, si hablamos del 2000 y hablamos del 2005, hemos mejorado muchísimo como sociedad, hemos mejorado muchísimo. Yo noté el cambio de EGB a la ESO, se notó muchísimo, la gente ahora es gente preparada, gente que
que sabe que no está esperando una oportunidad o que alguien nos descubra, sino que se lo están currando desde hace mucho tiempo, cada uno con sus recursos. Yo creo que como país, la juventud del 2025 le da sopas con ondas a la juventud del 2000, que eran todos como toreros, esperando que alguien les descubriera. Es que me han dicho en mi casa que canto bien, era lo que oías en los castings. Ahora, el que cree que canta bien, pues hace tutoriales en YouTube, se ha apuntado a clases de canto, hay escuelas municipales gratuitas para prepararte, o sea, son gente muchísimo más proactiva. Antes era todo como aquella que... Estoy esperando que pase un productor y me descubra. Sí. ¿Qué les pasa? ¿Que no ven mi talento? ¿Sabes? Era un poco ¿no? Ahora todo el mundo se ha convertido entienden de marketing personal, pues están presentes en las redes, hacen materiales para su TikTok, o sea, se lo toman como un trabajo. Hay más competencia, ¿no? También la gente... También. Lo que decías tú, la importancia que tiene... No quiero... No, por favor, adelante. Cuando habla de la importancia que tiene el editaje, puedes hacer que una persona funcione de una manera o de otra, es el valor que tiene la productora en este caso de querer destacar la importancia que tienen los valores por parte de las productoras a la hora de hacer ciertos contenidos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, lo que hablaba Tinet, sobre esa posibilidad que tú tienes de manipular, ¿no? Lo que grabas. Sí. Y creo que es muy importante eso, que cuando tú haces un contenido como productora, sí que hay unos valores que estás trasladando. Entonces es una responsabilidad que tampoco es para que seamos los de esto. Es verdad que es una cosa, claro, que luego... Pero porque puedes hacer todo lo contrario. Es decir, hay una responsabilidad a la hora de hacer esos contenidos, de cómo los montas, los editas, y creo que eso es importante, es un reto de cara, de presente y de futuro para todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Luego también en el tema del documental, Macarena, hablábamos antes al principio en el documental que habéis hecho tanto de Alaska como de Miguel Bosé, ¿no? Esto se agudiza más porque son personas con una trayectoria, todos tenemos una percepción de ellos. ¿Esto cómo lo ve? ¿Por qué pensáis que ha tenido este éxito? Son muy diferentes, ¿no? Cada uno. Yo creo que Miguel Bosé, la percepción que nosotros tuvimos cuando lo presentamos en Vitoria, con la prensa sobre todo, fue como, ahora entiendo al personaje, ¿no? O sea, lo que hicimos es realmente, es verdad que era un documento muy excepcional, porque él nunca había hablado a nivel personal de quién era y de dónde venía y a lo que se había enfrentado. Siempre él no tenía una buena relación con la prensa y por lo tanto había sido muy cerrado y solo se abría para hacer promoción de sus discos, ¿no? Entonces nosotros conseguimos que él nos abriera las puertas y su corazón 100% y mostrar lo que había detrás de Bosé, ¿no? Y yo creo que eso la gente lo ha percibido muy bien, por eso esas declaraciones de Movistar, ¿no? De que es el producto de no ficción más visto de la historia de la plataforma, porque yo creo que incluso cuando no te gusta Miguel Bosé, descubres un personaje que no conocías y lo entiendes, ¿no? Esa era la palabra que me decía toda la prensa, ahora entiendo por qué es como es. Es que claro, por esa infancia que tuvo, por esos padres que tuvo, por ese entorno, ¿no? Y esa es una parte, pero luego Alaska, para mí fue el reto más grande, porque claro, si hay una persona que está presente en las pantallas de todo, es Alaska, ¿no? Y han hecho un reality que es de Alaska y Mario, que han hecho 6 o 7 temporadas, ¿no? Entonces yo cuando me senté con ellos les decía, bueno, yo encantada de enfrentarme a esto, pero... tenéis que contar cosas, o sea, porque sois los reyes de sentaros delante de una cámara, hablar mucho y no contar nada. Y que eso es muy complicado también, ¿sabes? Horas y horas y horas sentada en todos los programas y no contar nada. O sea, irte a tu casa diciendo, me lo he llevado, pero no he contado nada que no quisiera contar, ¿no? ¿Para cuándo uno de Bárbara Rey? No. No, ¿cuál es el punto de partida, Macarena? Cuando tú te sientas delante de estas personas que han tenido una exposición tan increíble, ¿no? Y que están como diciendo, mira, es que yo ya no quiero saber nada de esto porque es que cada vez, o sea, estoy poniendo en vuestras manos cómo se me va a ver a mí, ¿no? En un documento. Bueno, yo creo que cuando tú haces uno que ha gustado mucho y que se ha tratado al personaje con mucho respeto, mucho rigor y con cariño, ¿no? Pues la gente, los personajes te vienen y te dicen, yo quiero uno y quiero que sea como este, ¿no? Pero yo siempre les digo lo mismo, no, este es este y tú eres tú. Entonces, en Olvido, que es una persona tremendamente inteligente, súper culta y una tía que se piensa mucho lo que va a hacer y lo que va a decir, una de nuestras peticiones fue, te queremos ver de verdad quién es Olvido Gara, ¿no? O sea, sin maquillaje, el porqué de tu búsqueda estética, ¿no? El amor del que nunca has hablado, tus desamores, el tema, lo importante que ha sido el tema económico para ella, ¿no? Que se ha arruinado muchas veces, eso no lo sabía nadie, ¿no? Se ha arruinado, se ha quedado en la calle con su madre, ¿no?
el encuentro con Mario y cómo Mario consigue reconducir todo eso, ver lo que había detrás de ella y llevarle a un sitio en donde ella se sentía a gusto y ya tiene su vida hecha, ¿no? Entonces ella ha sido, una vez más, la generosidad de los personajes es fundamental, pero nosotros pedimos un pasito más, porque si no, los documentales pasan sin pena ni gloria, ¿no? Hay alguno ahora en emisión, que tampoco lo voy a decir, cuando escriba las memorias como Tinet lo diré, pero que dices, que ves el primer capítulo y dices, o sea, ¿de verdad? Ya todo el mundo está diciendo, me está hablando de... ¿sabes? No, pero claro, pero es que el contenido, la fórmula, o sea, la manera en la que te enfrentas al tema, ¿no? Nosotros utilizamos las casas de Miguel Bosé para contar su historia, ¿no? Que era una... Y en el caso de Olvido utilizamos un bolero, como ella es mexicana, Salud, Dinero de Amor se llamaba en los capítulos, ¿no? Y utilizamos toda esa excusa para hablar de esos 3 temas que eran los 3 temas ejes de su vida. O sea, yo creo que el acercamiento y el planteamiento de cómo vas a contar historia es fundamental, ¿no? Y la confianza que generas en... A ver, ellos ponen tu vida en tus manos, con lo cual tú tienes que generar una corriente de confianza. Si esta corriente no se genera por los 2 lados, porque tú también dices, no voy a perder aquí mi tiempo con alguien que no me va a contar nada o alguien que me está fingiendo. Entonces yo creo que en este perfil de documental es básica la confianza, pero mutua, de los 2 lados. Por cierto, son dos cantantes que no pasan a la historia por sus alardes vocales, pero es gente muy interesante. Súper. Que tú quieres oír más de ellos. Sí. Luego está la lista de los que... Honestidad. Yo me vi los 2 así súper... O sea, que no podía dejar de verlos porque son honestos. Y eso lo dije. Y lo que comentábamos antes, que al final está muy bien que las productoras sepamos el alcance que han tenido, porque se han vendido fuera, todo eso. Más que el fútbol, ¿no? En el caso de Alaska, eso dijo Puri. Claro, yo estaba así, leyendo sus declaraciones. Me gusta mucho lo de eso, dijo Puri. Es que a nosotros no lo porque a nosotros no nos lo dicen, ¿no? Y cuando dice de repente que Alaska ha generado más altas que el fútbol en Movistar, digo, hombre, pues voy a pedir más presupuesto. Con un documental. No, te quiero decir que es una cosa, ¿no? Bueno, aparte los 2 han formado parte de las vidas de 3 generaciones que esto también es importante. Juanra, Tentaciones. Tentaciones, que te vas en julio ahora a grabar otra. Vamos a grabar la 9ª ya. ¿Cómo es ese casting? Pues ese casting es muy difícil. Sí. Muy difícil. ¿Cómo es trabajar con las relaciones íntimas de las personas? Es un casting muy complicado y según va avanzando las ediciones todavía más, claro, porque se te intenta colar mucha gente intentando engañarte, porque bueno, pues al final parejas que no son reales, gente que no tiene nada que ver la una con la otra. Pero ahí no tienen ni que cantar ni cocinar. Ahí no. Eso no importa. Se cocina de otra forma. Eso es lo bueno, tienen otras dotes. Ahí se come más que se cocina. Tienen que tener otros atributos, sobre todo. Fundamentales. Entonces es un casting muy difícil que normalmente lo hemos hecho de búsqueda directa y lo seguimos haciendo, pero este año por primera vez hemos decidido también abrirlo para ver también qué nos encontrábamos y estamos haciendo un casting más grande para ver si descubrimos cosas diferentes y otros atributos. Todo en plan sexual, otros atributos, comer más que cocina. No, es muy importante lo que hablábamos antes del humor, o sea, que es importante. Este año, por ejemplo, Montoya, pues es verdad que con su drama, porque él ha pasado un auténtico drama y lo ha pasado fatal, pero es verdad que la gente se lo ha pasado bien. Sí. Entonces es una cosa un poco que engancha también con la parte de la responsabilidad, te quiero decir, que es también transmitir una parte que para ellos es muy dolorosa, pero que se haga interesante para la gente. Y es verdad que bueno, pues este programa ha generado una conversación social espectacular. Internacional. Es decir, este año además. Este año en Content London nos recibieron en todas las majors y todo con una pequeña introducción de Montoya, por favor. Sí, y claro, la gente hacía una especie de introducción. ¿Tú fuiste o no? No, yo es que flipé. Claro. O sea, no me lo creo. O sea, estamos aquí en Sony y nos están hablando de Montoya y en All Free Media o sea, todo el mundo. O sea, en todos los sitios. Esto es un fenómeno de redes sociales. Bueno, nos llamó Netflix de Estados Unidos para que hiciera la promo del formato allí, te quiero decir. O sea, que Montoya ha hecho la promo de Temptation Island en Estados Unidos en Netflix. Y bueno, pues la han llamado de todo el mundo, te quiero decir, que ha sido
Lo que pasa es que como le metimos rápido en Supervivientes, pues tampoco ha podido tal, pero que ha sido una cosa, sabíamos que había muy buen material, pero esta repercusión internacional ha sido totalmente inesperada, claro, empezó a saltar. Todos los equipos de fútbol, de baloncesto, la NBA, o sea, ha sido Mercedes Milá le ha declarado su amor hace totalmente. poco en las redes. Sí, toda la tipo semana. William Levy, cuando llegue de la isla igual se encuentra con ese momento no, pero de Mercedes Milá. Mercedes lo que... Claro, que avísale, digo, ¿sabes? Lo que destaca de él es que se ríe con él y que se lo hace pasar muy bien. Ha hecho una declaración de amor en toda regla. Pues por eso es lo importante. Entonces, este casting es muy difícil, tenemos que... ¿Qué temporada es? Esta es la novena ya. La novena. Sí. La novena temporada, si contamos uno que hicimos que es La Última Tentación, que era como las mejores parejas de la 1, 2 y la 3, ya es la 10ª, y en muy poco tiempo, porque es verdad que Las Tentaciones se estrenó en 2020, es decir, lleva solo 5 años, y llevamos 10 temporadas, entonces es que claro, parecía un formato a lo mejor, o se podía pensar, ¿no? Los profesionales, bueno, pues era un formato que se desgaste mucho, porque bueno, ya se sabe lo que va a pasar, ya no sé qué, y de pronto, y aparte no es los realities normalmente, bueno, hay algunos grabados y tal, efectivamente, Supervivientes lo sabéis que es en directo y que los que son en directo son brutales, porque ahí es... Y también retroalimenta mucho las redes sociales porque solo lo puedes comentar en ese momento, ¿no? Y eso también es un activo importante. Pero claro, cuando llevas ya 10 temporadas, te encuentras hallazgos como Estefanía, todos corriendo por la calle, me acuerdo, Estefanía corriendo, o con lo de Montoya, por favor, o lo que sea. Sí, o Melissa también. Sí, tenemos exacto. Todas las temporadas siempre hay tal, este año también ha habido el coño en la nuca, te quiero decir, tenemos de todo. Es como la tecla hablando de pronto, atributos, entonces todos los años sale algo... Nunca sabes dónde va a estar la tecla, ¿no? Que son ellos, o sea, te quiero decir que entonces por eso casting, es importante el casting. El talento intentar ya lo veis, que claro, van pasando los años. Encontrar a gente pues muy diferente año tras año, o sea, porque sería muy fácil calcar lo mismo y tirar por la misma vía, pero bueno, pues tienes que sorprender, tienes que hacer que cada año la gente se enganche a unos personajes nuevos que tengan fuerza por sí mismos. Y yo creo que Juanra, que enganchen. estamos todos de acuerdo que los anónimos siempre superan a los celebrities en ese sentido, porque la gente de la calle es muy superior, o sea, siempre te sorprende. ¿Y porque se cortan menos a lo mejor? ¿O porque Bueno, no, dicen, porque tienen un objetivo clarísimo y una pasión, en el caso de Tinet por la canción, en mi caso de la cocina o de la costura, en el suyo pues convertirse en alguien famoso. Te quiero decir que tienen un... O sea, al final el celebrity está trabajando. Un histórico, no tienen que defender nada, no hay un histórico detrás. Van sin miedo, sí, totalmente. Juanra, ¿y una edición así de gente más mayor para las tentaciones? No porque la libido ya baja. Eso sí que no tienen filtro. No, porque si no sería como... María me lo ha pedido. Antes de follar, vamos a ver. María lleva pidiéndome Pero antes de tiempo. hacer el amor vamos a plantearnos las cosas de la vida, porque ¿tú qué opinas de...? Puede ser peor, yo creo. Claro. No sé si habéis leído que han subido muchísimo las enfermedades de transmisión sexual con los viajes del Imserso. Sí. O sea, que se ve que van a Mojácar y van a Mojácar. O sea que... Es que a lo mejor piensan, no me puedo quedar embarazada. Imagínate, ya no es eso, señora. Podemos hacer la residencia de las tentaciones. Sería un formato. Pero eso sería maravilla, porque mi experiencia con la gente mayor es que no tienen filtro ninguno. Están desinhibidos totalmente. Desinhibición absoluta. Pues he venido a pasármelo bien y voy a decir lo que me apetece cuando me apetece. Tendríamos algún susto, ¿no? Igual, tendría que haber reemplazos. Bueno, Sí. pues De, bueno, en fin, que... corten aquí. Que hablaremos con Mediaset a ver si qué les parece el tema. O sea, que puede ser, oye, no tal, pero es importante la Isa que hemos recuperado, como decías antes, también pues, a la gente joven que decía que había huido de la tele. Están ahí, los datos en torno al 50% están casi ahí de y lo ven en la tele. joven y lo ven en el momento, lo comentan en el momento y también lo ven después, porque también lo importante de la isla es el consumo que tienen diferido, que tiene unos datos absolutamente espectaculares, y de conversación social, que también era lo que hablabas antes de la comunidad que tienes ahí y el contenido que genera, y luego ves también el talento que hay en esas redes sociales, porque empiezan a generar memes de una forma tan rápida y tan genial que es, somos un país increíble. Espectacular, totalmente. O sea, que hay mucho talento muy ahí rápido. fuera y muy rápido. O sea, en el momento ya tienes ahí 17 memes, a cual más divertido. O sea, que está muy bien. Y entonces por eso también incidimos mucho en esa parte digital del formato. El tema del público joven, ¿no? Con La Revuelta, con Broncano. Esto lo estáis detectando también. Tanto es así que compartís público. Tentaciones y Broncano se resiente, ¿no? Porque eso es un poco...
Sí, el tema del público joven, la experiencia de la revuelta, claro, tenemos toda... Yo creo que hubo un fenómeno que creo que no se analizó lo suficientemente, que es cuando... he dicho revuelta, sí, lo digo bien. Sí. La resistencia ya fue un fenómeno, porque desde lo cerrado generó un fenómeno social que era en redes, evidentemente era digital, pero que generó una movida impresionante, cosa que no había pasado nunca con un contenido de televisión, una televisión de pago. Entonces, lo que hace Televisión Española muy inteligentemente es aprovechar esa comunidad, que es una comunidad joven mayoritariamente, aunque ahora se ha incorporado público de otras franjas de edad, y la lleva a la televisión pública. Entonces, ayer miraron televisión en España 27 millones de personas en algún momento. Es una pasada. O sea, sí. ¿qué genera que haya 27 millones de personas? Y muchas veces esas 27 millones de personas miran la televisión no de manera individual sola, sino que se sientan con la familia. Yo creo que eso es un valor que tenemos que reivindicar sobre el estado de salud que tiene la televisión de pago y la televisión en abierto, la televisión generalista, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo creo que en ciertas franjas de edad, si tú ofreces un tipo de contenido interesante y lo emites en televisión, la gente va a verlo a televisión. Evidentemente está todo el consumo en diferido por las costumbres que tiene la gente más joven de consumir individualmente y a través de otro tipo de plataformas, ¿no? Pero bueno, yo creo que si tú te lo curras, pones ahí la carne en el asador, haces unos contenidos que despierten el interés, franjas de edad más jóvenes, yo creo que es una cosa que está súper viva y que podemos ahí pues seguir trabajando, ¿no? ¿Vosotros metiéndole lo notáis pasión. también, Mario, en vuestros formatos, el tema de la gente joven? ¿Ya estáis adaptándolo de alguna forma para captar también? Esperamos notarlo, sobre todo ahora que vamos a estrenar Jugando con Fuego en Netflix. A ver, cuéntanos de esto. Bueno, pues es como dice Juanra, es un casting también muy divertido. Va de leer en bibliotecas. Sí, Jugando con Fuego es un formato que viene del formato original, que es Too Hot to Handle, en el que un grupo de chicos y chicas que están acostumbrados a ligar y a tener relaciones facilísimas y superficiales, van engañados a un retiro en el que creen que van a pasárselo bien y a estar mojácar todo el rato. Y de repente al segundo día les aparece un objeto cónico que se llama lana, que les va a vigilar y que por cada beso que tengan, cada magreo que tengan, cada sexo que tengan, empiezan a perder dinero del bote. Bueno, ¿en Entonces, serio? como spoiler solo puedo decir que a la semana tenían el bote en el mínimo. ¿Y ahí qué hacen luego? Porque claro, ya Bueno, te quedas sin dinero. luego en teoría, o sea, la moraleja del formato es que lo que se fomenta en ese retiro es que construyan relaciones más profundas, no basadas simplemente en la superficialidad del sexo. Y el casting, evidentemente, es muy divertido porque son chicos y chicas divertidísimos, desinhibidísimos y con unas ganas también, como decía Juana también, de hacerse famosos y de saber la dimensión que tiene en este caso, no solo una televisión en abierto, sino Netflix. Es decir, que es un formato que se va a ver en todo el mundo. Ostras. Entonces, esperamos que la gente joven esté ahí, que lo comente, que lo viralice. Ahora hemos sacado la promo y la verdad que la recepción ha sido muy potente en redes sociales porque va muy en el target de las presentaciones y de ese tipo de formatos, claro. ¿Hacia dónde va el entretenimiento? ¿Hacia dónde pensáis que va? Tinet. Hostia. ¿Ah? No, es que aquí se viene estudiado. Puedo hacer una tesis, ¿eh? No, me refiero, no. algunas cosas que digas. ¿Hacia dónde va? Hacia aquí seguro. ¿Dónde? ¿En España? Hacia el humor seguro. Sí, en España. En España vamos mal. Vamos mal. Bien. Vamos mal por un tema de horarios. Yo creo que por fin alguien tendría que echar mano en el horario del consumo de televisión, viendo que hay muchas, como decía usted, hay mucha gente dispuesta a ver la televisión, no se lo estamos poniendo fácil. Es decir, yo creo que finalmente tendríamos que hacer una apuesta por un horario más racional de cómo consumimos la televisión. Es decir, si tú te vas a Italia, el informativo es a las 8 de la tarde, de 8 a 9. Y el prime time, bueno, hay un access y el prime time empieza antes de las 10. Nosotros ahora, ¿qué nos estamos encontrando? Que nuestro prime time empieza a las 11 y cuarto. A las 11 y cuarto tienes un millón de personas viendo la televisión. Puedes aspirar a tener 1 millón de personas. Entonces, el producto que tú puedes hacer para 1 millón de personas no es el mismo producto que tú puedes hacer para 3 millones. Con lo cual, al final, los presupuestos se resienten. Si nosotros queremos tener un entretenimiento de grandes formatos, no puede ser a esa hora. Entonces, yo creo que aquí hay que repensar esto. Esto es lo que a mí más me preocupa. Lo que pasa es que lo tienen que hacer todos a la vez. No, todos a la vez. Claro, es decir, Mediaset lo intentó, ¿no? Tú me preguntas claro, cuál porque a es... Televisión Española le piden que racionalice los horarios, pero si Antena 3 y Telecinco no lo hace, es una cosa tampoco de Estado. tiene sentido. Es una cosa de Estado, pero por ejemplo, yo lo que sí haría es
oye, no seamos como los italianos a las 8, pongamos el informativo a las 8:30. Hagamos unos informativos de media hora, que es suficiente, incluyendo los deportes. Tienes, a partir de las 9:15 hasta las 10, un Access maravilloso. Que si quieres que sea una tira diaria, es una tira diaria. Que el lunes quieres un Access de deportes y el jueves uno de ocio, lo que tú quieras. Y que el prime time empiece a las 10, donde hay a lo mejor 3, 4, 5, 6 millones de personas dispuestas a ver la tele. Y te puedes gastar pues para hacer los grandes formatos internacionales. Al final no haremos grandes formatos porque nuestro mercado a las 11:15 de la noche es el que es. Sí. Pero no se hace por un tema cultural. O sea, ¿por qué no se hace esto? Porque no se quiere. ¿Tú crees que es porque no se quiere o porque hay una serie, hay qué interesante. una parte cultural de cómo somos como sociedad, diferencia a Europa? Pregunto. Sí, porque esto cuando se intentó cambiar el horario a nivel europeo, que era no cambiemos el horario, dejamos el horario de verano y al final la Unión Europea decidió no vamos a mover nada porque esto es una movida. Yo te cuento, mis abuelos almorzaban a la 1 y cenaban a las 7:30, 8. Mis abuelos. Y yo soy tus abuelos. Entonces yo sigo almorzando a la 1. Y evidentemente a las 8:30 ya tengo ganas de cenar, ¿no? Entonces, y lo que sí que ocurre que tiene que ser una cosa de Estado. Es decir, tienen que cerrar las tiendas. Este es el error. Te paseas por la Gran Vía a las 8:30 de la tarde. No, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que además la pandemia trajo algo que es positivo en ese sentido, que es que adelantó los horarios. Sí. Y la gente empezó a cenar muy pronto. Y ahora... A mí, ya no te citan a las 10 de la noche. Es verdad que te citan a las 8, 9, sí. O sea, yo creo que hubo ese momento de poder, de que la gente entendió que se vivía mejor si adelantabas los horarios y eras más europeo. Y yo creo que esto es un tema pura competencia. Y es más si se pusieran de acuerdo todas las cadenas en hacer este horario que habla Tinet, que yo creo que es absolutamente lógico y con sentido común, todos lo harían. Es un problema de que lo que no puede ser es que Televisión Española... tiene a las 10 el prime time. Sí, bueno, ¿no? Tiene tiene el acceso con vosotros, pero... No, que además yo creo que esto desvirtúa claramente lo que es el prime time tradicional. Claro. Es decir, ahora evidentemente... Es un late night ahora. Ya te piden prime times para completar la noche. O sea, hasta las 2 de la mañana, claro. Fijaros que es informativo, Access... En el mundo anglosajón, informativo, Access, Late Night y Late Night. Sí. El Late Night allí empieza a las 11. O sea, lo de los trasnochadores empieza a las... Sí. O sea, sin llegar aquí, yo creo que no es normal que los programas de prime time terminen a las 2, ni a la 1:30. No es normal. Porque no es normal que empiecen a las 11:15. Porque estamos hablando de conciliación, estamos hablando fijaros que ya hay un movimiento de las grandes superficies que van a cerrar antes. ¿Por qué no es normal que tú puedas ir a comprar tu mueble a las 10 de la noche? Claro. O sea, pero no es normal porque es que la gente que te está atendiendo es gente como tú, que son trabajadores. Claro, eso no es libertad, eso es otra cosa. Que no son hologramas, es decir, gente que también le apetecería estar cenando con su familia o ver a sus hijos antes de que se acuesten. Estamos debatiendo un tema de concepción de social, ¿eh? Claro, sí, porque yo creo que nos va la vida en esto. Porque otro te diría, Esperanza Aguirre, por ejemplo, yo que vengo de la información, defendiendo, que me parece muy bien, cada uno defiende lo que quiere, que tiene que estar las 24 horas del día, 365 días al año, porque la gente, eso genera trabajo, hace que las empresas tengan más ocupación. Depende de la empresa. Claro, es que hay empresas que se dedican a dar servicio 24 horas, claro. Eso también. Pero cada vez ha habido más empresas que abren más tiempo y más días. Cada vez existe más eso. Aquí lo que yo sí que creo lo que dices tú, que sí que que la pandemia sí que ha generado pues una cierta mentalización, concienciación, pero esto es un proceso que tarda años, porque en España se sigue cenando tarde y se sigue comiendo tarde, en general. Sí que hay una parte de la población que lo intentamos, también la edad ayuda a eso, a avanzar por la digestión nocturna, pero personas con digestión. Sí, que eso pasa, pero yo creo que generalmente se sigue yendo tarde en relación a Europa. O sea que... Estamos asistiendo al nacimiento de la plataforma para que el prime time sea a las... Sí, bueno, nosotros, en cada despacho que vamos, yo creo que todos estamos de acuerdo con esto. Por ejemplo, no sé, tu cara me suena. ¿Por qué está arrasando los viernes? Porque empezamos a las 10. Claro. Bueno, a ver, si la lucha está por conseguir el público familiar está a las 10. 10, sí. No está a las 11:15. Sí. Entonces, si ahora yo defiendo un prime time que empiece a las 11, me estoy tirando piedras sobre mi propio tejado, porque el día que yo vaya
O sea, por ejemplo, Operación Triunfo están en una plataforma cerrada, pero ahora en abierto muy pocas televisiones pueden aguantar una Operación Triunfo empezando a las 11:15, porque Operación Triunfo vale un dineral. Claro. Entonces, yo estoy defendiendo, yo me voy a jubilar dentro de 4 años, que pase lo que Dios quiera, pero estoy intentando defender que haya entretenimiento grande, de calidad, y que lo haya a su hora. Me resisto a hacer producciones para noctámbulos. Nosotros hicimos... y hemos hecho Crónicas Marcianas. Ahora es impensable en Crónicas Marcianas. Porque ya están los programas de prime time que duran hasta la 1:30. Lo del reflejo de la parrilla, de cómo es la sociedad, lo di también observando, por ejemplo, ciertos territorios de España. En Cataluña el prime time empieza a las 10. No empieza. Porque pero no les va mal. Catalanes sois europeos. No, bueno, por eso te digo esa vinculación que hay entre una parrilla y una manera de funcionar culturalmente. Sí, sí. Además que somos los más europeos, es verdad. No, pero por eso digo que no es solo que no quieren. Yo creo que no quieren porque observan que si eso lo mueven va a tener unas consecuencias. Pero teníamos ahí una oportunidad muy interesante porque habíamos cambiado los conceptos desde la pandemia y no sabíamos que ibas a hablar tanto. Es que además somos los bichos raros no solo de Europa, sino del mundo. O sea, porque los que pertenecemos a empresas globales como por ejemplo Vanillay o Fremantle, es que yo a mis jefes de Londres les digo que Ghostalent empieza a las 11 de la noche y acaba a las 6:30 de la mañana y les estalla la cabeza. Y que dura 2 horas y que tiene 8 cortes de publi. Me dice, ¿pero quién está despierto a las 2:30 de la mañana? Pues sí. Y que te convocan a reuniones a las 2 del mediodía. ¿No? Y le vamos a hacer una reunión. Cuando su programa dura 60 minutos. Así, pit. Es verdad que aquí tenemos formato de 5 horas. Venga, pues 6, ¿qué? No puedo más. Pero desde el punto de vista de la industria, nos interesa programas cortos y que haya muchos. Programas de media hora, programas de 60 minutos y que haya muchísimos para poder probar, para poder experimentar. Vale pasta. Y en la televisión es como, si estaba muy bien con una hora, yo estoy escribiendo la carta a los reyes. Totalmente. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? No es que no esté de acuerdo. Cortos se los piden de 2 horas. 2, 3, claro. Sí. Alargar. Dicen, si funciona, pues ¿por qué no me va a funcionar 5 horas si me funciona una, ¿no? Bueno, pues pasan muchas cosas. El directo, ¿cuán importante es en el entretenimiento? O sea, ¿pensáis que es una pieza fundamental, es un activo importante o tampoco tanto? Yo creo que sí que es importante, creo que el directo es valor añadido. Hablábamos antes de la tecnología, de la importancia que tiene la tecnología en formatos como Supervivientes. O sea, esto no hubiese sido posible sin un desarrollo tecnológico, que de hecho estamos donde estamos a nivel de audiovisual gracias a la tecnología, pero creo que el directo aporta un valor añadido. Yo creo que el directo, por ejemplo, en el programa de Andreu, no es directo, evidentemente es un falso directo, pero sí que la presencia de público da una energía, un punto especial, le da un punto de evento al programa. Bueno, depende de qué tipo de formato, pero yo creo que para mí es un tema de valor añadido muchas veces, no necesariamente necesario, valga la redundancia, pero sí que cuando está, creo que suma. Yo en información lo tengo claro, que evidentemente pasa algo y pero depende del contenido. Porque el contenido tiene que ser transmedia ahora mismo. O sea, tienes que ser capaz de poder hacerlo en multiplataforma, ¿no? Y eso el directo pues es más complicado. Un programa como Tentaciones es mucho mejor grabado, por supuesto, porque la edición nuestros que duran 200 horas. Pero luego Supervivientes, por ejemplo, somos solo España e Italia los países que lo hacemos en directo, el resto de países del mundo es un programa grabado y editado y eso, entonces somos los únicos junto a Italia que hacemos ese formato en directo y es un reto mucho mayor porque claro, tienes que adaptarlo todo. Los juegos en esos países pueden estar 2 horas grabando un juego, aquí tienes que adaptar los juegos para que te duren los 15 minutos que tienes entre publicidad y publicidad, porque claro, esa es otra que tienes que adaptar todo a una pauta en directo que es mucho más complicado. ¿Cómo de permeables sois o son vuestros formatos a las redes sociales? Porque antes hablaba con Agustí. Claro, yo cuando vi que hablaban también en redes sociales de Futuro Imperfecto, de Buenafuente, dije, qué mal dato va a hacer. ¿No? Cuando hablan bien, digo, qué mal dato va a hacer, y cuando hablan mal, digo, eso es que se está... No lo sé cuán permeables sois y no sé si veis ahí algo... Bueno, es información, ¿no? Yo creo que... Para mí es un dato. Es un dato, correcto. Yo estamos pendientes, pero a mí no me gusta manejar los programas con lo que te digan las redes sociales. Porque no es real. Porque es un nicho realmente. Un las redes sociales es al final de un dato, no tiene un dato relevante. Por ejemplo, Twitter, ahora no porque está hundido en la miseria, pero cuando funcionaba... Es que como se va a jubilar, como te vas a jubilar. Es la verdad,
que Que además no se llama Twitter, se llama X. X, Bueno, exacto. pero Twitter... Cuando X se llamaba Twitter. Elon Musk también Cuando X se llamaba publicado. Twitter, que a lo mejor habían, no sé, un programa podía conseguir 50, 60.000 mensajes. Tú mirabas cuáles eran los autores únicos y no pasaban de 12.000. Sí. 12.000 personas marcaban una conversación de un producto que a lo mejor estaban viendo 3 millones. Claro. Entonces Total. tú cuando lees lo que se está publicando en Twitter tienes que pensar que es una parte mínima de la gente que después lo va a ver en televisión. Entonces, si tú manejas bien todas las magnitudes, como dices todos, tú lo ves y a mí me han dado alguna idea buena Claro. los de Twitter, ¿eh? Sí. También me peleo con ellos cuando dicen alguna cosa que no es Sí, verdad, me encanta. porque yo me meto, porque Se mete en digo, todo el bueno, jardín. Te calientas, te calientas. Todos los personajes de... No, y les igual, ¿no? no es un tema de calentarse. Yo, por ejemplo, cuando alguien opina de mi trabajo y creo que está opinando erróneamente, le corrijo, digo, no, mira, esto no está así. Esto está manipulado. No, esto no está manipulado. Bertín ha firmado un contrato que no va a hacer de mujer. Yo lo podría contestar esto, me lo estoy guardando. Ah, claro, yo digo, esto nos interesa. Esto te interesa, seguro. Entonces, bueno, tú lo que están diciendo en las redes es como una opinión más, que no le puedes dar. O sea, que lo que no puede ser es que las redes te condicionen el contenido. Pero luego hay otros formatos, tipo Operación Triunfo, que nosotros sin las redes estaríamos muertos. Entonces nosotros, por ejemplo, damos total libertad a que los seguidores o los usuarios utilicen nuestro material para que hagan más grande, para que hagan de altavoz. Entonces aquí sí que nosotros bienvenidos. Es más, nuestros fans son más rápidos que nuestros redactores. O sea, son más rápidos, tienen un humor más afilado, te hacen los memes mejores, te hacen los resúmenes mejores, le dan la vuelta a las cosas. Gente trabajando gratis, ¿eh? Qué cosas. O sea, Sí, sí, es verdad. o sea, hay dos corrientes de trabajar esto. Es decir, hay cadenas que consideran que como que han producido un contenido y lo han pagado, lo quieren para él y lo cierran en su hábitat cerrado. Y luego hay formatos como Operación Triunfo que esto no le viene bien. A nosotros lo que nos viene bien es que nuestro contenido circule cuanto más mejor para que la gente luego venga los lunes a ver la gala en Amazon. Nos pasaba lo mismo con Televisión Española. Nosotros, la gente joven venía el lunes a ver Operación Triunfo y luego se iba. Porque es que ahora nuestro espectador o nuestro usuario es así, es decir, no tiene ningún sentido de la fidelidad ni a las marcas, ni a las teles, ni a nada. Entonces, consume el contenido que le interesa, cuando le interesa y donde le interesa. ¿Estáis de acuerdo, Juan Macarena? Sí, totalmente. Yo no del todo. Yo creo que... Está bien. No, Es porque que es catalán. No, yo no del todo, porque yo creo que, por ejemplo, el éxito de Futuro Imperfecto está condicionado porque Andreu tiene una comunidad. No es gente que consume porque le gusta eso y consume eso en ese momento que le interesa, sino porque tiene una comunidad. Él, personalmente, él y Berto, lo vemos en un formato que hacemos, se llama Nadie Sabe Nada, que es un podcast, un video podcast. Que lo habéis petado en los teatros también. También, que eso también sí. se lo cuento, ¿eh? Quiero decir que puede ser la realidad que él describe, seguro que también, pero en el caso de Andreu, por ejemplo, o de Andreu y Berto, sí que hay incluso de la productora de Terrat, hay una serie de una comunidad que te sigue. Es decir, que no te consume porque ofreces lo que ofreces, ¿no? No improvisa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la Resistencia, tenía muchísimo peso todo lo que salía en redes. Yo creo que había más consumo en redes que en Movistar. Sí, ¿no? En YouTube había más. Totalmente. Había, hombre, no, Totalmente. es que de hecho hubo un conflicto cuando se decidió cerrar cierta parte de contenido, pero precisamente por que eso, hay porque contenidos que le viene bien que la gente los mueva. eso sí, eso Esto absolutamente. es lo que esta era mi tesis. Ya, vale. Mario. Sí, totalmente. Vamos, o sea, yo a los primeros años de Got Talent estaba muy pendiente de Twitter y decidí salirme porque me estaba afectando. afecta, o sea, es que a ver, es verdad que al final. y luego la gente tuya también de digital te me dice, no estamos en el trending topic. Hoy tal, mañana vas a ver. Pues mañana hacíamos mejor dato. No, Entonces después llega un cometer el punto... error de que hay gente que entra ya a destruir y a... Bueno, y entonces como entras en esos 5 malos tal, porque luego también están todos estos portales de televisión que lo único que hacen es coger 5 tweets y ya, polémica, no sé qué, La audiencia ha dicho. la audiencia ha dice, dicho. Claro, el público y te se ha metes y digo, pronunciado. coño, A ver, hemos que hecho, son no me he 5, enterado, que no me he hombre, enterado. ya habremos Y Y visto. son, Vemos y nosotros, son no 5, hace nadie más. ¿sabes? Entonces También, dices, ¿no? También es pues como verdad. te dejes condicionar por todo eso es muy complicado, no puedes estar dirigiendo, tienes que estar al loro, atento, porque por supuesto hay pistas y hay cosas que te pueden venir bien, pero no
puedes Es un tema que de tu sentido programa común. esté marcado exactamente por opiniones. Oye, Macarena, cuando todos, pero es que Macarena, por ejemplo, lo de 100% únicos, ¿no? El programa multipremiado, que para los que no lo sepáis, se trata de visibilizar a personas con autismo en una serie de entrevistas. Sí, con espectro autista, va desde Asperger a autistas. Eso ¿no? es. Cuando vosotros proponéis, cuando queréis hacer este tipo de contenidos, ¿con qué dificultades os encontráis? Pues mira, en este caso fue increíble porque nosotros empezamos, lo picheamos, como trabajamos es que lo pichamos en todos los sitios donde consideramos que... Es decir, vamos a hacer estamos pensando Sí, en hacer... y en este caso, en Mediaset, que habían cambiado justo de directiva y tal, estaban buscando cambiar un poco la línea editorial, ¿no? Y lo presentamos y a la semana nos llamaron, lo queremos. No nos dio tiempo a presentarlo en ningún otro lado, o sea que fue brutal. Es verdad que nosotros fuimos, creo que el tercer país, ¿no?, que lo estrenaba. Ahora mismo está en 28 países. ¡Ostras! Y en todos, en el 100%, renovándose. O sea, es muy sorprendente porque es una manera de visibilizar un colectivo muy entretenida y para... es totalmente mainstream, o sea, no es... Pero claro, a mí la verdad que es de las cosas más bonitas que hemos hecho, porque al final nos han premiado más que Masterchef, ¿no? Claro, eso te iba a decir, porque a lo mejor no lo... Tenemos 14 premios, yo no puedo valores, comprender. Y es un nicho, evidentemente que es un nicho, ¿no? Claro, no se refleja en unas audiencias estratosféricas, pero sí es una cosa de prestigio, ¿no? De Sí, decir, bueno, porque yo creo que tenemos esto, es muy importante. O sea, yo creo que las productoras grandes tenemos la obligación de hacer este tipo de contenidos. Hacemos cosas más comerciales y tenemos la obligación de dar ese servicio. Y luego también, claro, tenemos que tener el cliente que te lo compre. Claro. Sí, ¿no? es una apuesta muy nosotros valiente no nos Mediaset, dejó sí. de sorprender que Mediaset Sí. lo comprara, ¿no? O sea, ahora estamos trabajando en una segunda temporada porque nos interesaría hacerla realmente, porque además esto tiene peso y tiene sentido en continuidad, no que sea una emisión de una cosa aislada y luego no se vuelva a ¿va a haber repetir. segunda temporada, Macarena? Bueno, queremos. Vale, Queremos, qué estamos en interesante, qué ello. bonito. Estamos en ello. ¿Os ha pasado en algún... Es muy importante lo que dice Macarena de que las productoras tenemos que hacer este tipo de programas. Claro. Nosotros ahora estamos intentando pitchar uno aquí que se ha hecho en Inglaterra, que se llama Swiped, en el que se ha hecho un experimento social de, en un colegio, quitar el móvil a los chavales durante 21 días. Y es una cosa que está en la calle, la dependencia de las redes sociales, cómo esto afecta a la juventud, a la salud mental de la juventud, y es posiblemente es un formato muy difícil de vender. Pero si tuviéramos la suerte que ha tenido Macarena con este formato de que una cadena más generalista apostara por ello, creo que es una cosa necesaria. 21 días porque es el tiempo que tardas en perder el Sí, hábito de sí, hacer algo, Sí, ¿no? pero fíjate que nosotros que hemos hecho, hemos encontrado ahí un nicho con los adolescentes y hemos hecho Generación Porno, Generación Click, tal, que ha funcionado súper bien. Sí. Generación Click es lo más visto en Amazon, o sea, tú lo ves ahí, siempre sale como lo más visto, ¿no? Y es esto, ¿no? Esto es algo que es importante, o sea, son nuestras nuevas generaciones, ¿no? O ¿Qué sea, público lo ve? ¿Qué perfiles? Gente joven, familias... Claro. Generación Porno, por ejemplo, fue muy curioso porque lo hicimos en coproducción con TV3 y con Autonómicas y lo veían, y luego se colgó en Amazon, lo veían todos, pero independientemente. Ah, No se atrevían o sea, a verlo. Les daba vergüenza verlo Les daba juntos, ¿no? vergüenza juntos, que nosotros lo que decíamos es lo tenéis que ver juntos, porque es muy importante, porque es la educación. O sea, lo que estaba pasando es que el consumo del porno cada vez es más temprano y al final lo que hacen los chavales es consumen el porno, lo normalizan y lo replican. Entonces, por ejemplo, los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional, la Ertzaintza, ellos decían, es que estas violaciones que estamos viendo en la prensa de manadas de adolescentes vienen de ahí. Claro, de Se tiene que replicar. decir, ¿no? Y me acuerdo que lo estrenamos en septiembre y la policía todo el rato decía, tenéis que estrenarlo antes de verano, tenéis que... Porque creo que en verano es la catombe, ¿no? Entonces, ese tipo de contenidos es otra de esas partes que bueno, son producciones ser muy baratas, valiente. pero es un tema... De valentía también de las productoras de Sí, ofrecer ¿Sabes? contenidos Nosotros que ahí sabes que apostamos, no lo serán. producimos y Sí, sí. financiamos nosotros, ¿eh? Ahora ya, pues como ha funcionado, pues Generación Click ya tal, Televisión Española ha entrado en una que estamos haciendo ahora que se llama Genderless, que yo creo que también es un tema súper importante para que la gente entienda el tema del género y cómo los chavales, es que esto es nuevo, primero para nosotros. Nosotros desde el equipo... Aprendes. ¿Cómo? Vamos, Sí, sí. Aprendes lo géneros más que no tenía ni idea que sí, sí. existían, vamos.
Y en el tema que has mencionado algo que también es muy interesante, ¿no? Antes el entretenimiento era para toda la familia, ¿no? Y ahora se consume más como a nivel individual. Esto también... Eso es un reto, yo creo. O sea, hacer contenidos transmedia que puedan ser consumidos, o sea, naciendo desde el rigor, desde el entretenimiento, que puedan ser consumidos en diferentes soportes y por todos, ¿no? Y que generen esa conversación, ¿no? Que lo vean y que puedas comentarlo. En esto Masterchef está muy bien porque es muy transversal, ¿no? Y los chavales pues lo ven con sus abuelos, pero con sus también padres. esto que decíais de los móviles también lleva a que los chavales se encierran en sus habitaciones con la tablet, con su móvil y ven lo que hemos Y dicho contenidos antes, que luego quieren, comentan en quieren. redes. muy y concretas, TikTok, también claro, son sí. chavales que se meten en la habitación y cuando pasan 5 o 6 años salen de la habitación y se sientan a tu lado para ver programas de manera... Y de hecho los datos que salían hoy también hablaban de cómo la gente prefiere ver televisión, sola, con la pareja, con la familia, y sola era una minoría, ¿eh? O sea, continuaba habiendo gente que Depende quiere del ver... Bueno, yo ¿no? creo que el contenido, Sí. De esto me da como genera esa vergüenza y conversación tal, y que te apetezca comentárselo, porque al final los adolescentes tienen muy poquitas conversaciones en común con sus padres, ¿no? Entonces, generar ese es el reto, yo creo, ¿no? Generar ese contenido que invite a los jóvenes a compartirlo, no solo con sus colegas, sino con sus padres o con sus hermanos o con... Bueno, el secreto de la televisión familiar era este. O sea, había una única pantalla en el comedor de la casa y todo el mundo se reunía, habían varias generaciones. No había que consensuar qué cadena, porque había una o dos, con lo cual se veía lo que se va y se establecía un pequeño debate. Lo que ha ocurrido ahora con las redes sociales es que cada uno debate con su comunidad, es decir, nadie ve la televisión ya sin un móvil donde comentar lo que está viendo. El comentario que se producía en el comedor ahora se está produciendo en las redes. Y ahí yo me acuerdo que el paradigma de esto fue el Granjero busca esposa, toda esta serie de los tróspidos que eran carne de cañón para que todo el mundo comentara. Entonces, si no tenías a alguien al lado para comentar lo que estabas viendo, tenías que comentarlo online, ¿no? Y un poco lo que nosotros queremos es que nuestros programas sean lo más comentados posibles. Que, fijaros, que es que hemos cambiado mucho. Antes, por ejemplo, cuando había el Mississippi, a la mañana siguiente todo el mundo hablaba de la veneno en la oficina. O sea, ¿de qué habla todo el mundo? Para pertenecer al grupo tenías que verlo, porque si no te quedabas descolgado. A veces tú no veías algo y a la mañana siguiente voy a verlo para no quedar fuera de juego cuando alguien me diga el último chiste de Flo o lo que sea, ¿no? Entonces ahora esto ha desaparecido, pero lo encuentras en las redes. Es decir, los memes, los chistes, Montoya, todo esto, lo que antes ocurría en tu comedor y en el cole, en el instituto o en el trabajo, ahora ocurre en tus redes sociales, ¿no? Antes de dar la palabra a vosotros, porque me imagino que queréis saber cosas, preguntar y que hablemos un poco, 10 minutos, me gustaría que hicierais un cierre, una reflexión de lo que queráis, del entretenimiento, de lo que básicamente de entretenimiento, no algo privado, si queréis también, pero de lo que hemos hablado, de qué mensaje queréis dejar o qué consideráis que queréis decir. Tiene... A ver, a mí me gustaría decir que el entretenimiento es una cosa muy seria. Que la gente se la toma cachondeo, pero hacer buen entretenimiento requiere de a veces pues un buen presupuesto y un buen equipo, y que no es fácil hacer entretenimiento. De la misma manera que oyes a los cómicos diciendo es más fácil hacer llorar que reír, pues hacer un buen entretenimiento que congregue y tal, pues es complicado, es difícil y a veces a nosotros nos cuesta, ¿no? Y que detrás de todo esto del brilli y de las cosas bonitas, pues que hay un trabajo de equipos enormes. Y básicamente a mí me gusta este titular y siempre lo digo, que el entretenimiento es una cosa muy seria. Muy complicado. Y da trabajo a muchísima gente. Es una industria... O sea, a mí o sea, yo tengo esta dualidad, ¿no? Y piensas, hostia, es que nosotros somos una industria muy potente. Hay industrias menos potentes que se les hace más caso. Porque esto de la tele parece como... Esto es la tele, ¿sabes? Esto es como cuando un patinaje artístico que lo ves en las Olimpiadas y dices, qué fácil es esto, ¿no? Y dices, no, es que para que parezca fácil Claro. hay algo muy complejo detrás. No, ¿no? y que es una industria, la industria del entretenimiento, muy potente. Hay países que gracias al entretenimiento han levantado una economía. Estoy hablando de Israel y de Corea del Sur. Y Holanda. Países así. con mercados pequeñísimos. Holanda tiene un mercado de 10 millones de habitantes y es una exportadora de producto audiovisual brutal. ¿Y cómo Mucho repercute? cualitativo de lo que hablábamos antes, de formatos con conciencia social, por decirlo, con valor en Holanda, ¿no? También en Bélgica, sobre todo. También, sí, pero que a veces no somos conscientes
del valor industrial que tiene todo esto que hacemos. Industrial y luego el impacto que tiene en la economía. identidad cultural de la gente luego, ¿no? Porque muchas veces es motor, muchas veces solo lo refleja, pero es que la sociedad va cambiando a través de la televisión, ¿no? Sí. Tu reflexión, Macarena. Pues yo creo que tenemos un reto todos, ¿no? Que este señor lo ha conseguido y es muy afortunado, pero creo que tenemos un reto desde las productoras de creación de productos nacionales, ¿no? De IP, ¿no? De propiedad intelectual y de formatos que puedan ser exportables y para eso evidentemente necesitamos el apoyo de las televisiones, ¿no? Las televisiones, yo llevo 2 mercados, Portugal y España. En Portugal son, siempre lo digo, ¿no? Son mucho más arriesgados y a nosotros nos compran lo que llamamos paper formats, pero aquí cuesta mucho. Aquí las televisiones les cuesta arriesgar. Y a vista está, o sea, Tu cara me suena es un producto creado aquí que se emite en 45. Bueno, se ha vendido a 45 países. Ahora está en emisión en 16. Sí, pero que yo creo que para nosotros ese sería el reto, ¿no? Que la generación de contenidos propios y que podamos exportar, y para eso necesitamos el apoyo de los clientes de las cadenas, ¿no? Tanto de las plataformas que llegaron con esa idea y ahora de repente solo quieren formatos testados y esto es una desgracia, ¿sabes? Titular, Macarena, esto es una desgracia. Te dicen, pero esto está testado. Sí. Y dices tú, no, pero es una gran idea. No, Ya, pero es que no está testado. Sí. Y de repente tendrán ganas de suicidarte porque les estás presentando una gran idea. Tú, con la experiencia de que estamos a punto de jubilarnos, también sabes ya que eso es una gran idea. Y lo sabes porque eres un profesional y el directivo de turno te dice, pero está testado, again. Y dices tú, no, pero lo testas tú. Y dice, pues no, y ya está. Y ahí se acaba la conversación y entonces te vas con tu buena idea que has registrado en el registro de formatos de la academia, te vas con tu gran idea debajo del brazo y te la comes con patatas o la haces un marco en tu casa. Bueno, sobre todo es verdad que además las plataformas nacieron con esa vocación, ¿no? Porque además se quedaban con todo, la propiedad de todo. Sí. Entonces dices, hombre, es como poco, es extraño, ¿no? Es poco estimulante. Un poco estimulante y luego que al final, si tú quieres quedarte con el IP, o sea, con la propiedad de ese formato, no te vas a poder quedar nunca con estos formatos que están testados, porque estos ya están testados, por lo tanto tienen dueño, ¿no? Entonces, bueno, yo pediría ahí... Tenemos un reto. Pasamos ahí, ahora que ya has arrancado. ¿Cómo te llamas? Yo, Almudena. Almudena, ya que se arrancó Almudena, pues ya vamos a pasar aquí, luego ya cerramos con el resto de las reflexiones. No sé si alguien más del público de los profesionales que estáis, queréis intervenir o decir... No, sigamos con las reflexiones entonces, luego ya os animáis y tal, ¿o qué? Venga. Pues nada, yo seguiría un poco con lo que ha dicho Macarena. Creo que tenemos y lo que decía Tinet, una gran industria. Tenemos gente muy brillante en todos los equipos, que para mí es la otra base de esto. Estar rodeado de los mejores, porque así se hacen los programas. Creo que hacemos muy buena televisión en este país, cada vez con menos dinero. Porque cada vez hay más gente repartida, más procesos. Y que te piden lo mismo o más horas con el mismo dinero con menos, porque hay menos publicidad. Y creo que hay que potenciar el talento que tenemos dentro. Nosotros, que pertenecemos además a grandes empresas internacionales, siempre estamos, pero nunca conseguimos que aquí se apueste por la multitud de formatos que generamos dentro de las productoras. Es muy complicado cuando llamas a las puertas y bueno, te dicen, ¿ha estado en 17 países? No, pues entonces quiero que haya estado en 17 países para que yo apueste y arriesgue y tal, que luego muchas veces tampoco es sinónimo de éxito, y en cambio vas con cosas que pueden estar bien y te dan portazo. O cuando te las compran, como en Netflix, pues claro, se quedan con todo y si no dicen renovarlo, pues es una idea que has tenido con nosotros, por ejemplo, con Falso Amor, que está por ahí Sonia, que es la directora creativa de Cuarzo. Creamos un formato, lo compra Netflix, decide no renovarlo y ahí está muerto. Y nos preguntan de otros países del grupo, pero no pueden hacerlo porque es de Netflix. Entonces, a veces es demasiado complicado. Con lo cual, creo que hay que apostar por el talento que tenemos
dentro de nuestras empresas. Cuando os dicen un presupuesto que es menos del que esperabais o menos del que necesitáis, ¿hay desafección de decir, bueno, pues ya no puedo hacerlo de la calidad que yo quería? O ya dices, bueno, pues... Es que de tener cintura, yo creo que cuando tienes cintura o esto no chuta. Es imposible. Claro. Las lentejas. Tiene que estar hula hop en marcha. Bueno, y también, a ver, también uno tiene que ser consciente, hay cosas que sin dinero no las puedes hacer. Claro. Es decir, tú sabes qué presupuesto tienes y si pasas por delante de Zara o por delante de Loewe, Sí, sí. ¿dónde vas a entrar? Entonces, a veces lo que sí te encuentras es que te piden productos de Te Zara a piden precio de Loewe, Loewe. Que dices, exacto. Al revés, al revés. o al revés, perdón, Sí, al sí. revés. Productos de Que no voy Loewe a nunca, precio de nunca, Zara, no como voy. no vas, lo compras. No compro, pero un poco yo creo que a nosotros mismos no nos podemos engañar. Es decir, las cosas tienen un precio, la gente que trabaja tiene que cobrar un sueldo que no puede ser que, mira, vas a cobrar menos porque nos han dado menos presupuesto. La gente tiene que vivir bien de su trabajo y a veces tienes que decir, mira, por este presupuesto esto no te lo puedo dar. Te podemos hacer otra cosa, pero esto no. A mí muchas veces me pasa, que ahora no tanto, pero que ibas a una cadena, normalmente son cadenas pequeñitas y piden, queremos algo como té. Y te daban el presupuesto de lo que vale encender el plató. Darle la luz, y dices, bueno, Pues os doy ni una se va a foto, parecer. ¿no? O sea, ¿sabes? O sea, entonces, que todo tiene una escala y que no nos podemos engañar, ni nosotros a nosotros mismos, ni el que te compra. El que te compra evidentemente sabe lo que está comprando. Total. No, y reivindicar lo que decía Tinet, que creo que es muy importante, la aportación que tiene la industria audiovisual en la creación de ocupación y en la riqueza de un país, ¿no? Porque muchas veces cuando salen publicaciones, tal productora se lleva tanta pasta. Bueno, la productora lo que hace es contratar, evidentemente tienes un beneficio, porque si no, no trabajaríamos, cada vez menor, también es verdad, pero lo que hace es contratar a gente, y esto no se destaca cuando, parece que te llevas todo el dinero que te otorga el cliente que sea, ¿no? Y esa importancia que tiene la industria audiovisual. Yo como carta a los Reyes lo que pediría también a los clientes es que confiasen un poco en lo que comentaba Almudena, ¿no? En el olfato de la gente que se dedica a esto, también más allá del dato, que evidentemente lo que pido es una cosa compleja, pero creo que la gente que lleva mucho tiempo trabajando, que hay esa confianza por parte de los streamers, de las plataformas, de las cadenas de televisión en esa experiencia que tenemos las productoras a la hora de ofrecer contenidos. Y después que el entretenimiento sea entretenimiento de verdad. Verdades hay muchas, pero que sea de verdad, que esté conectado con la sociedad, que tenga esos valores de los que hablábamos, de la apuesta por parte de las productoras en contenidos que tiene esa función de construir bondad de alguna manera, ¿eh? Porque yo creo que estamos en un momento muy complicado. Y ese sería la carta a los Reyes, un poco. Mari. Sí, bueno, yo creo que todos estamos un poco en la misma. Yo, sobre todo, estoy muy de acuerdo con lo que ha hecho Macarena. Yo soy un defensor a ultranza de la nueva creatividad. Es muy difícil. Yo otras veces ya he dicho que me gustaría también que, como pasa muchas veces en la ficción, que se pagan desarrollos de ficción, se financian por parte de las cadenas trabajo, que también esto llegará al entretenimiento, porque conseguir lo que ha conseguido Tiene con tu cara me suena. Yo a menor escala me pasó con Adivina qué hago, que fue una idea que se apostó en Mediaset por ella, apostaron por 2 pilotos, por 3, y al final se vendió en 12 países. Ostras. Entonces, este tipo de cosas son cosas que son habas contadas, no pasan nunca, y creo que sí que necesitamos un poquito ese lomo de las teles para que las ideas de las productoras, que muchas veces son muy buenas, haya olfato y también haya paciencia e inversión para que eso pueda dar la luz. A veces se falla, pues como se falla con formatos testados, claro, es que nadie te garantiza nada. Pero si no, todos creo que nos tenemos pateados los mercados y sabemos todo lo que está hoy en día por el mercado, y no creo que haya ninguna cosa que nos esté volando a la cabeza para poderla ni siquiera opcionar, ¿no? Es que hay una crisis de creatividad, yo diría que mundial. Sí, hay como un reboot de ideas antiguas porque no hay nada nuevo. También es verdad que hay un reboot de ideas antiguas porque los broadcasters te piden cosas testadas. Sí, correcto. Y qué más testado que algo que la gente tiene la nostalgia como para revivirlo, claro, ¿no? Pero que no siempre funciona, porque ha habido reboots de ficciones X años más tarde que no han funcionado en plataformas. No, míticos, o sea, míticos, ¿no? Bueno, que yo creo que es importante el 1, 2, eso. 3, el no sé qué, o sea, ha habido un montón que ya no encaja, ¿no? Están volviendo todos, pero evidentemente pues a lo mejor funciona 1 de 10. No. ¿Y vosotros, entre vosotros, cómo os lleváis? Me refiero, o sea, claro, no. Aquí yo con ella muy mal. No, pero ¿cómo se vive la competencia, no? Porque hay una cosa que siempre, sois competencia, ¿no? Nosotros somos del mismo grupo y competimos. O sea, imagínate, nos sentamos en el comité de dirección juntos, y no con más no decimos nada nunca.
Pero es verdad que nosotros competimos porque incluso en la bolsa de formatos del Grupo Vanillay También competimos. Tenemos que competir. tenemos que elegirlos antes de su estreno, y a veces aciertas, a veces no aciertas. Ajá. Y es verdad que tenemos ¿no? como líneas editoriales diferentes. Sí, no solemos... no ha habido sangre nunca. No. Pero es verdad que estamos muy acostumbrados a competir. Ha habido sinergias, ha habido sinergias. Sí, no, tampoco, o sea, yo no sé qué está haciendo Macarena ni qué pasa por su cabeza, tampoco sé lo que está haciendo él, pero nos llevamos de una manera muy cordial. Entonces no... Pero la competencia... Lloramos juntos. Sí. Eso sí. Eso sí. Claro. A nosotros a veces nos puede un poco la impotencia con todo esto que hemos contado hoy, sobre todo cuando salimos fuera y vemos a nuestros colegas de otros países que estrenan 5 o 6 formatos de papel al año, que hacen programas de media hora, que cuando tienen una idea no dura más de 60 minutos. Entonces, allí sí es que sufrimos un poco, pero sufrimos de una Y los precios, y luego los precios, a lo que ven. y luego los presupuestos, y dices, ostras, aquí sí que tienes envidia. Aquí todos estamos en igualdad de condiciones, estamos en igualdad de condiciones y no tendría ningún sentido que nos lleváramos Y es más. más, en el caso nuestro del grupo, nos viene bien que a todo el mundo le vaya bien, porque luego al final nosotros consolidamos. Entonces, como a uno le vaya mal, tienes tú que tirar más del carro. O sea que... Yo siempre digo, ay, que vaya bien el hermano, que vaya bien, todas las, claro, al final es... Sí, pero es verdad que nos toca incluso competir los días y Sí, tal, hombre, y no todo nos el rato, quedaba más claro. remedio. Agudizar Hay buen el rollo. ingenio, competir. Eso iba a Yo creo decir, que es interesante. Ya tenéis Sí que ser buenos para con estas circunstancias petarlo tanto. Tenéis que Bueno, ser yo muy creo que cada buenos. uno también sabe cuál es su espacio un poco y también los clientes te identifican con un tipo de contenido, no con otro, como productora. Entonces te encargan en función también de lo que consideran que sabes hacer sabes mejor. hacer. Sí. Entonces eso... Que Sí, eso, está más bueno, especializado, ¿no? Sí, esto sí, se que está yo viendo, a mí ¿no? eso me da un poco de Infotainment rabia, lo pero hace bueno, tal. sí Te que es etiqueta un verdad, poco, te sí, etiqueta te un poco. etiqueta, sí que hay espacios de intersección, pero después cada uno, que yo creo que también es interesante ser honesto, como hablabas tú antes, y hacer aquello que tú haces mejor, ¿no? Y tú sabes qué es lo que hacen mejor. Entonces cada productora sabe lo que hace mejor. Y en eso pues os ayuda también a circular y a funcionar. Sí, pero que al final es hacer tele, que yo creo que es lo tal, y hacer Bueno, tele ¿cuál habéis hecho? es hacer Habéis tele. diversificado Nosotros muchísimo. Venimos Sí. yo vengo del mundo del magazine, te Claro. decir, de Concha García Campoy, y luego Ana Rosa, Viva la Vida, es decir, todos los magazines diarios del mundo. Y ahora pues estamos especializados de alguna manera en esta parte de reality y en todo el tema de true crime y documentales, que el caso Marta, el caso Sancho, te quiero decir que hemos hecho un montón de cosas. Entonces, bueno, es cuestión de intentar afinar y de hacer el mejor producto posible, sabiendo a quién te diriges o a quién te quieres dirigir, por lo menos. Y currar, Te los pasa también, ¿no? Sí, sí, currar mucho. Currar mucho. Estar encima de todo. Y meterle pasión, Y, pues si no, no y chuta. estar muy bien rodeado, desde luego. Sí, sí. Oye, no sé si queréis comentar algo, no sé si a lo mejor, si aquí no queréis porque tal, pues a lo mejor podemos tomar algo y podemos seguir hablando, ¿no? A ver, mira, Aurelio Manzano, No, yo que sí se anima. quería, bueno, felicitaros a todos por vuestros formatos, pero me gustaría saber que cada uno me contestara qué lugar tiene la prensa del corazón, el mundo del corazón en el entretenimiento a día de hoy y qué previsiones hay. Ostras. Eso es más experto Juan Rara, ¿no? No. Juan Ray y Sí, Tineta. yo no. en las producciones que estamos haciendo ahora poco, pero yo he tenido magazines y late nights. Sí, pero ahora... Ahora no, ahora nada, ahora no. Es que ahora tiene no. no tiene muchos sitios. No. Creo que la Es que sociedad ha cambiado. hay falta de personaje. No, bueno, que la Sí, sociedad también. ha cambiado y que la evolución social también ha afectado a esto, ¿no? O sea, de hecho se está viendo ahora, yo lo siento por decirlo, pero se está viendo con la familia de la tele, ¿no? Está costando mucho, porque yo creo que ese tipo de contenido no tiene tanto interés como tenía. Bueno, hay que circularlo en otros canales, ¿no? A lo mejor, porque sí que en redes sociales hay ciertos Instagramers o Instagramers... No, estamos hablando de la sí, tele, de la ¿eh? tele, sí, sí. Yo hablo de la tele, no hablo de- que evidentemente. quiero decir televisión, que ¿no? hay que desviarse a lo mejor para ahí, ¿no? En la tele malo. Sí, Sí, pero- Almudena. pero- Sí. perdón. Ahora voy contigo, Almudena. No, una cosita, porque yo que he sido muy fan de Masterchef, ahora he visto que ha dado un vuelco y ahora tienes personajes que son netamente del mundo del corazón, que eso era, es decir, tener esos personajes en
antes era impensable. Bueno, evidentemente nosotros hacemos los castings siempre, cada año son diferentes, porque lo que buscamos en MasterChef, cuando llevas 13 años, en el caso de Celebrity llevamos 10, si yo me limitara a hacer castings siempre iguales, sería un coñazo y la gente nos dejaría de ver, ¿no? Entonces, si tú analizas los castings del año 1 al año 10, son todos los años diferentes. Este año hemos decidido, porque también el cliente nos ha pedido una cierta, pues que metamos algún perfil que sea más popular, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero no tenemos o sea, si me pongo a pensar de lo que tenemos ahora mismo, si hablas de Rosa Benito es una señora que lleva 2 años, es actriz, o sea, está haciendo una obra de teatro que se llama Las Pensionistas. Y bueno, está trabajando en eso, te puede gustar o no, pero lo está haciendo bien y está funcionando la obra de teatro con Marta Valverde y con... O sea, nosotros en MasterChef sí que buscamos gente que tenga cosas que contar. Eso sí es muy importante, porque a diferencia de otros formatos donde son retos o donde son talents, donde no tiene cabida el conocer a la persona, en MasterChef sí. Porque pasan muchas horas y porque para nosotros lo importante es que la gente conozca lo que hay detrás del personaje, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Hay veces que salen, lo que decía Tinet, o sea, cuando estás 8 horas grabando, no puedes fingir. Entonces, hay gente que se le cae el personaje y dices, totalmente. Sí. El que hay. Sí. Porque nosotros de verdad, que además somos súper amables editando, o sea, no buscamos para nada, precisamente porque estamos en una cadena pública y nuestro deber es no hacer sangre, sino enseñar a la persona. Entonces, yo creo que Rosa Benito, por ejemplo, que yo no la conocía de nada, yo no soy de ese mundo, no entiendo esos códigos del tema del corazón, porque nunca lo he hecho y soy súper sincera, no sé ni siquiera si sabría hacerlo, creo que no. Para mí me ha sorprendido ella, porque me parece que es una señora, una ama de casa, una madre, y que se ha reinventado a sí misma, que lleva 2 años siendo actriz y que va a sorprender. Y yo creo que eso es lo que debe buscar un programa como el nuestro, desmitificar y sorprender con la gente que... Mira, tú has dicho esto y he empezado a pensar, ¿no? Y por ejemplo, me ha venido a la cabeza lo que hicimos con Hotel Glam. Cuando se hizo el Hotel Glam, nosotros hicimos el casting de las B-celebrities más punteras que había en aquel momento. Si ahora yo tuviera que volver a hacer Hotel Glam, que me encantaría, me costaría mucho sacar un casting tan mainstream. En aquel momento todo el mundo sabía quién era Pocholo, todo el mundo sabía quién era Yola, todo el mundo sabía quién era el peluquero, el ex marido de Karina, todo el mundo conocía a Encarni, la madre de la chica de Gran Hermano. O sea, eran Yola, Malena Gracia, eran personajes que estaban continuamente en todos los programas de televisión, estaban continuamente en todas las revistas. Este perfil de famoso, que ya te digo que no es A-celebrities, no, B-celebrities, que eran famosos, que se habían hecho famosos cada uno por lo suyo, ahora me gustaría a mí encontrarles. Porque no hay ¿Dónde están un los soporte? Paco Porras de...? Es lo que te decía, que ahora no hay un soporte. Montoya, si no podría pagarlo, pero Montoya, y a partir de aquí me quedan aún 10 para rellenar. Yo creo que cuando decíamos cómo cambian las cosas, pues una de las cosas que ha cambiado... Eso es cuestión de hablarlo. Claro. Lo representa él. A ver si nos lo compra. Pero me refiero, ¿ves? Esto fue en el 2002, 2003, pues estamos en el 2025. Aunque la idea se sigue sosteniendo, no encontraríamos unos personajes tan unánimes como los que teníamos allí. Dinio. ¿Qué pasó con Dinio? ¿Dónde está Dinio? Nosotros, yo trabajo en Phoenix Media y nosotros somos los que llevamos ahora adelante Socialité. A nosotros nos llegó Socialité como una herencia recibida de Fábrica de la Tele cuando se va de Telecinco, y nosotros en Socialité, que es, yo creo, el único programa que hay ahora mismo de corazón, abiertamente corazón, sí que es cierto que los resultados se está testando permanentemente, se están cambiando colaboradores, y lo que se observa es que los resultados siempre van vinculados a un evento. O sea, antes había personajes, que es lo que decimos, los personajes típicos como Dinio, Karina, el marido de Karina y todas esas cosas, y ahora, sin embargo, los buenos resultados van vinculados a Operación Triunfo. Pues vamos a hablar de los personajes que bordean Operación Triunfo. Hay una boda importante, pues bordeas la boda. Quiere decir que ya no hay esos personajes del corazón que teníamos antes. Ahora lo que tiene éxito en Socialité es cuando hay un evento
sacar los personajes de ese evento. Eso es lo que ahora mismo se percibe de cara al mundo del corazón. Y no es precisamente un contenido que esté dando unos resultados brillantísimos, para desgracia nuestra. Yo creo que tal y como estaba concebido el corazón anteriormente, léase Tomate, eso yo creo que la sociedad actual no lo percibe como algo bueno. Además, por ejemplo, Socialité se basa mucho en el humor. O sea, siempre los vídeos son con toques de humor, siempre los vídeos son no buscando la sangre, sino buscando vamos a reírnos con nosotros mismos, ¿no? Es un poco esa la idea, ya no es el corazón de antaño. Bueno, pues muy interesante, ¿no? Ah, mira, por allí quieren preguntar también. Bueno, puedo hablar de... Sí, tienes buena voz, tú proyectas estupendamente y te oímos extraordinariamente bien. Es cantante y toca la guitarra, o sea que sí. La importancia de la adaptación del formato, porque, digamos, yo he trabajado adaptando diferentes formatos y creo que antes había un esfuerzo mayor por, como decía Tinet, buscar el carácter propio de cada país. Y me da la sensación que hay productos últimamente que van muy a repetir el concepto original del programa. Entonces mi pregunta es, ¿qué importancia le dais a la adaptación al formato, al carácter español, al carácter nuestro, de nuestro país? Fundamental. Sí, es la clave del éxito. ¿Y de qué manera la cadena os deja maniobrar? Pero no es a veces cuando el formato es desde fuera no es tanto la cadena sino el propietario del formato que te marca unas pautas que le han funcionado muy bien en su mercado y que tú tienes que rebatirle porque es un programa del año de la Catapún, así lo puedo poner de ejemplo. Yo hice el Nunca es tarde con Ana Rosa Quintana, que era un formato holandés. Me acuerdo que estábamos a punto de grabar y la consultora del formato lo paró todo y me preguntó, ¿dónde están las flores? Digo, ¿qué flores? O sea, ella no concebía un programa, porque ya sabéis que Holanda es el país de las flores. Ella no concebía un plato de televisión sin unos búcaros llenos de flores. Entonces, yo no sabía ni de qué me estaba hablando, pero para ella era parte del formato llenarlo aquello de flores. Pues mandé una furgoneta a las Ramblas y llegaron las flores, pero no podíamos grabar sin las flores. Esto es una chorrada, pero a veces te viene el consultor y te dice, no, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, y dices, ya, tú haces un programa de 60 minutos, nosotros tenemos que hacer uno de 2 horas. A ver, los ingleses no son muy de hablar. Aquí esta señora, a la que arranque a hablar, no la cortas en 10 minutos. Lo vemos en los concursos. O sea, lo de cómo somos, por ejemplo, ¿no? mira, hay cosas tan... nosotros que hacemos muchísimos concursos, en España y en Italia gustan los concursos donde tú admires al concursante porque sabe mucho. No funcionan los concursos físicos, los ninjas, todo esto donde el concursante demuestra que tiene una fuerza física, aquí no han funcionado nunca. En cambio, los concursos donde tú admiras al concursante o ves que el concursante tiene conocimiento, esto funciona. Pues imagínate tú la batalla que tienes que tener con alguien que te quiere vender un formato tipo ninja y decirle, no, es que aquí esto no es que los mercados son muy diferentes. En Portugal, por ejemplo, nosotros hacemos La Voz producimos desde hace 9 años y yo tengo un consultor ahí permanente, holandés, 9 años, La Voz y La Voz Kids. Y sigue viniendo todos los... O sea, es una cosa increíble. Pero es porque ya le gusta. Porque, bueno, le gustará Lisboa, claro, pero aparte ellos están muy pendientes, es una especie de guardia de seguridad, ¿no? De que no te vas a salir. En el caso de los formatos que son propiedad de nuestro grupo, tenemos más margen, ¿no? O sea, Masterchef nosotros lo hemos adaptado al gusto de España, ¿no? Pero es verdad que depende Nosotros con la isla lo mismo, tienes que ir buscando cosas que generen novedad, que sorprendan y luego les vas añadiendo esas cosas al formato. Hacemos reuniones luego una vez al año con todos los que producimos determinados formatos e intercambiamos esas ideas y los vamos introduciendo y cosas que también se han aportado desde España a esos formatos, luego los ves en otros países también. O sea que, pero es fundamental, es decir, tú tienes que traértelo a lo que crees que es el gusto español, claro. En las últimas adaptaciones ha habido en algunas este trabajo. Yo he visto versiones hace poco de formatos británicos. Di nombres, que si no, no tenemos pistas. No, la duración es importante. Sí, la duración. Y no han funcionado como han debido ser. Y yo quizá lo que he visto en estos formatos es que era muy británico, por ejemplo, el concepto y no había ningún esfuerzo por parte
No, yo no creo que no es tanto esfuerzo de la productora que lo hace como las limitaciones que te pueda poner el propietario o la propia cadena que te dice que lo quiero sacar. Entendido. De ahí la importancia de tener la IP, sobre todo, ¿no? Y de crear papers y de tener contenidos propios, bueno, y grupos que tenemos cada uno, pues los formatos de los que tenemos propiedad, ¿no? Pero sí trabajar toda la parte creativa, que tiene que ser punta de lanza, ¿no? De poder disponer de creación propia, de IP propia. Y luego que sea oportuno, ¿no? Porque a lo mejor un formato es objetivamente buenísimo y no es oportuno. No Depende, tienes que leer. No es el lugar. Bueno, o sea, hay muchos formatos que han estado encima de la mesa de todas las cadenas durante mucho tiempo, nos han hecho y de repente alguien ha dicho, uy, mira, pues ahora sí, ¿no? Y luego el presupuesto... Bueno, hay formatos que funcionan en una cadena y después los cambias de cadena. Totalmente. Y no se entiende, claro. Y luego hay un condicionante de adaptación que también es el presupuesto. Es decir, es un poco lo que decía antes Tinet, si quieres tener OT, vale lo que vale. Si no me digas que OT lo quiero con esto, porque ya no será OT. Claro, y ya no funcionará, seguro. Y tú, Fran y yo hemos hecho que apostamos, y que apostamos se hacía con muchísima pasta en La Española, que pasaban cosas increíbles, era en directo, llegaba de todo, y hacerlo para Forta con un cuarto del presupuesto, pues no. Pues no. El último Grand Prix, cuando volvió, claro. el esfuerzo brutal que tuvo que hacer para poder llegar con los juegos, porque la manera de producción es así. era completamente diferente. Entonces hay una adaptación presupuestaria que te condiciona. El presupuesto, todo. Era muy diferente. Es verdad que ahora es mucho más complicado. Primero los plazos se han acortado de una manera brutal. ¿Y esto cómo no va a influir en la calidad de productos? Eso tiene unos desayunos en la producción y cómo se produce, en qué condiciones, todo Oye, eso. pues mira. No, pero es verdad lo que tú dices, que hay un concepto que es la espectacularidad que está vinculado directamente con el presupuesto. Sí. O sea, imagínate en un programa musical, la espectacularidad está vinculada a toda la puesta en escena, las luces y tal. Tú si tienes un presupuesto pequeñito, pues 3 focos. Entonces dices, ¿cómo le voy a dar espectacularidad a esto con un presupuesto pequeño? Tienes que empezar de nuevo y pensar otra cosa. Pues no sé si se os ha quedado por ahí alguna duda o queréis preguntar algo. Yo por mi parte, vamos, ahora nos quedamos un ratito aquí si queréis y comentamos, pero no puedo estar más agradecida a estar aquí, a que me hayáis dado la oportunidad de haber podido estar aquí, de haber estado con vosotros, de conoceros, porque os conocía evidentemente, pero algunos en lo personal, algunos trabajando, pero no os conocía y ha sido un gran aprendizaje y estoy feliz de haber estado con vosotros y de todo lo generosos que sois y de lo que nos habéis aportado hoy. Creo que estáis todos de acuerdo. Y gracias a vosotros porque en realidad pues todos trabajamos para el público, para los profesionales, para todo. Y creo que nos ha quedado un desayuno muy bonito, ¿no? ¿Puedo decir Solo me gustaría decir una cosa. Aquí hemos hablado de muchas cosas, pero yo soy muy optimista, que le veo un futuro de narices a esto, o sea, que no que las cosas están como están. Llevan diciendo años que la televisión se va a acabar y antes nos vamos a acabar nosotros. Sí. Pero me refiero que nosotros hemos sacado aquí los problemas, las pegas que encontramos, pero que el mensaje, que no os vayáis a casa pensando que esto se hunde. No, que esto va bien. O sea, todo el mundo quiere estar en televisión. Claro, Todo o sea que... el mundo. Que no estamos tan mal, exacto. Que no estamos peor. Estamos como siempre, un poquito mejor a lo mejor, porque cada vez hay gente más preparada y cada vez hay gente mejor haciendo tele. Tinet es optimista porque se va a jubilar. Por eso... Gracias a todos. El libro. Muchas gracias.